Recuerda. Buenos días para todos. Tenemos las 6:06 de la mañana de hoy, miércoles 25 de agosto de 2021. Hoy nos reunimos para cumplir con nuestro cuarto encuentro correspondiente al eje contexto comunicativo, habilidades comunicativas de la licenciatura en educación física y del pregrado de entrenamiento deportivo del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. Les doy la bienvenida como siempre lo hago. Y quiero entonces saludarlos y que me cuenten acá quienes recién llegan y quienes están, cómo se encuentran. Espero que muy bien. ¿Quién quiere saludar, por favor? Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Espero que estén muy bien. Miguel, buenos días. Gracias por tu reporte, tu salud, además pues por tu cámara para poderte ver, ¿no? Bueno, reitero lo que dice Miguel, lo que ya he dicho, que espero que estén muy bien. Voy a plantear la agenda del día de hoy. Tengo un primer punto, expectativas, comentarios del trabajo independiente. Este punto lo he estado reiterando y lo he estado tocando en las clases, en las tres primeras clases. Estas primeras clases pues tengo mucho cuidado en que la usabilidad de ustedes logren pues la usabilidad y que además superen pues todas las dificultades de conectividad. Sin embargo, el curso está diseñado pues para que haya plazos para presentar los trabajos y además para que haya varias alternativas para presentar dichos trabajos. Vamos a hablar en segundo punto de la construcción de un texto, de un ensayo, a partir de unas imágenes. Vamos a hablar a partir de ello, de la estructura de la frase y de las inferencias, y con ello vamos a proponer los primeros talleres que vamos a realizar. Y cuarto, vamos a tocar el tema de asuntos y cuestiones de la comunicación, que es un material audiovisual que vamos a ubicar el día de hoy para que ustedes preparen para próximas clases. Esa es nuestra agenda del día de hoy. Quiero saber entonces si hay alguna expectativa frente a la agenda y comenzar con el primer punto. Adelante, ¿quién tiene alguna inquietud? Con el saludo yo pregunto cómo les ha ido, qué ha pasado durante esta semana que dejamos de vernos, dejamos de encontrarnos. Entonces, pues pueden hacerlo. Este es el momento oportuno para esas dudas, para esas preguntas, ¿cierto? Y entonces tiene que ver también con el primer punto, expectativas y comentarios frente al trabajo independiente. ¿A qué me refiero con ello? El trabajo independiente son los dos trabajos que ya hemos realizado, ¿cierto? Uno es la presentación personal y el otro es un comentario sobre educador físico y TIC. A todos les hemos dedicado tiempo durante la clase, hemos hecho pues la entrada, el foro, he indicado, y todos deben ser subidos y presentados en los medios y en las plataformas que como estrategia de virtualidad, para apoyo a la virtualidad, hemos diseñado y de los cuales también hablamos bastante. Y durante la segunda clase pudimos hablar del Dropbox y dimos toda la semana, esa semana siguiente, para poder hablar del Dropbox, ingresar al Dropbox, solucionar todas las dificultades, ¿cierto? Y en la semana inmediatamente anterior hablamos del blog de clase, ¿cierto? Y lo empezamos a utilizar. ¿Por qué estoy preguntando las expectativas y comentarios del trabajo independiente? Porque estoy retroalimentando, ¿cierto? Estoy cerciorándome que todos ustedes estén trabajando, ¿sí? Entonces, por favor, no se quede callado quien tenga alguna inquietud. ¿Por qué estoy haciendo este punto de expectativas y comentarios del trabajo independiente? Porque el día de ayer, ahorita que comienzo, veo que ayer muy después del tarde de la noche, después de las 8, 9 de la noche, ahí hay unos comentarios acerca del blog. Entonces, pues, digamos, eso me da a entender que ustedes estaban haciendo, pues, el trabajo que se vencía el día de ayer, lo estaban haciendo ayer en la noche. Y que entonces hicieron unas solicitudes. Recuerden que no podemos dejar para última hora los trabajos. Eso tiene varias circunstancias. Primero, como la que ocurrió ayer, que solicitaron pues el enlace al blog, pero entonces ya era última hora del día, ¿cierto? Entonces recuerden que ustedes me hacen la solicitud y yo durante el día siguiente o en el día voy sacando espacios dentro del trabajo que yo tengo, de reuniones, de otros cursos, de otras clases, de las asesorías y demás. Entonces, eso tiene esa desventaja cuando es a última hora, ¿cierto? A última hora es las últimas 6 horas, el último día. Y dos, lo que siempre les he insistido, cuando ustedes están subiendo un trabajo a una plataforma como Dropbox o a una plataforma como Blogger, ¿sí? Y usted lo sube en la última hora, es decir, entre las 11 y las 11:59, y todas las personas lo hacen a esa misma hora, pues el sistema les va a poder recibir, pero los pone en cola, los pone en fila, ¿cierto?
Entonces, finalmente el trabajo no lo presenta usted a las 11, ni a las 11:30, ni a las 11:25, ni a las 11:40, sino a las 2, 3 de la mañana. Y eso es ya el otro día, en cuyo caso el trabajo es extemporáneo. Entonces, ustedes generalmente me dicen, profe, pero es que yo lo presenté a las 11:25, yo lo subí a esa hora. Entonces yo por eso me tomo tanto trabajo desde las primeras clases, y esto lo estoy repitiendo además, ¿no? De decirles, sí, a esa hora usted desde su dispositivo, desde su celular, lo cargó y lo mandó, pero el sistema, por lo que acabo de decir, la plataforma, se demora en cargarlo, ¿cierto? Entonces, y cuando hay varias personas haciendo la misma acción, no los puede cargar todos a la vez, no los puede subir todos a la vez allí. Entonces, necesariamente queda en cola. Entonces, en ese caso, es extemporáneo. Por eso advierto tanto que no pueden dejar para última hora sus trabajos. Primero, repito, sí, no le va a dar tiempo de solucionar dificultades que tenga. Segundo, va a quedar en cola y va a quedar extemporáneo. ¿Sí? Y tercero, va a tener más posibilidades de usted equivocarse porque no lo va a revisar detenidamente, no va a tener tiempo de entrar nuevamente a la plataforma y mirar si realmente está. En síntesis, en este momento, de la presentación personal, están subidos la mitad de los trabajos, ¿cierto? Ya son 3 semanas, entonces ya no podemos dar más plazos, ¿cierto? Situación que lamento bastante, ¿sí? Pero tanto la semana antepasada como la semana pasada insistimos en el tema. Incluso la semana pasada habíamos extendido el plazo, ¿no? Y de la segunda actividad, pues noto que en el Dropbox hay 2 trabajos y que hay cerca de otros 10, 12 en el blog, ¿cierto? Entonces, por eso hago la pregunta. Sin embargo, que ya se cumplieron los plazos para poder comenzar hoy rápidamente, quiero escuchar que, repito, este es el momento oportuno y este es el espacio oportuno, acá socializado en clase, de quienes tengan alguna inquietud. Adelante, Juan Fernando va a intervenir. Adelante, Juan Fernando. No, profe, buenos días. Buenos días. Apenas venía entrando. Buenos días, compañeros. Bueno, hay manos levantadas, entonces vamos a expresar lo que dice allí, expectativas y comentarios, ¿cierto? Listo, primero Sergio, después Duber y después Brian. Adelante. Sergio. Profe, buenos días nuevamente para usted y todos los compañeros. Espero que se Buenos días. encuentren muy bien. Profe, yo sí tengo una inquietud respecto al comentario, y es que yo te escribí el lunes en las horas de la tarde, aproximadamente a las 3:50 de la tarde, y, y te pedí el favor de que si me podrías enviar de nuevo la invitación para ingresar al Blogger, ya que me salía con un mensaje de que era inválida. Sí. Entonces, bueno, respecto a eso, te envié la invitación, no, el comentario, pues el mensaje por WhatsApp, y apenas recibí el mensaje ayer, pero no me llegó ningún correo, no me llegó ningún mensaje Tienes como que mirar de... bien en tu correo. Efectivamente, me pusiste la solicitud, la pusiste a las 3:49 el lunes y yo te respondí el día de ayer. Te hice la solicitud, te hice la invitación, la tramité nuevamente en la tarde de ayer, martes, y te escribí a las 6:34. Tienes que revisar bien el correo. Entonces, tienes que revisar el spam, tienes que revisar a ah, dónde está llegando tu, ¿cierto? Sí, eso pasó, Sergio. Quiero aprovechar el comentario que Sergio hace por lo siguiente. Miren, yo les dije a ustedes, ya hicimos la invitación. Ustedes me ponen una invitación. Yo no estoy ahí esperando que usted me solicite para mandarle. Esa es una primera situación. Generalmente lo hago al final de la tarde, comenzando el día. Ayer, por ejemplo, fue un día bastante agitado. Tuve clase de 6, clase de 8, o sea, se me fue todo el día y además tenía reuniones y bueno, fue un día bastante movidito. Sin embargo, yo lo tenía en la programación. Segunda situación, el sistema también no espera que yo le dé para inmediatamente invitarlo. A veces se demora incluso en llegar el correo. Entonces, Sergio, puede ser, se está demorando en llegar el correo, aunque no es pues un día, casi un día y medio, casi mediodía, no, hay que mirar, ¿cierto? Dos, mira siempre en el spam, en la bandeja. Y tercero, si persiste la dificultad, me vuelves y me solicitas y yo con mucho gusto vuelvo y te invito con la tanda de invitaciones que tengo para el día de hoy. Es decir, las que ayer después de las 9, 10 de la noche, tal vez ahí estoy mirando, ustedes cursaron, ¿cierto? sí, Entonces, profe, estamos ya, aprendiendo, Sergio. Hay que tener dale. paciencia. Yo para mandarles otra vez la invitación y ustedes para poder tener el gran reto de usar esos medios. Sin embargo, recuerden que les he dicho, si usted tiene problemas con el blog, eso no es excusa para no haber presentado el trabajo, porque tiene la otra alternativa, que es el Dropbox, al menos por ahora. ¿Estamos claros en eso, Sergio?
Sí, profe, no, acabé de revisar el correo y no, de verdad que ni en el spam, no, en ninguna parte Te está como agradezco mucho la que me volvás a invitación. colocar sobre el mensaje, que hay otra vez el mensaje ahorita, yo lo pongo ahora después de clase, en la mañana, durante el día de hoy voy a hacer voy a hacer las invitaciones, pues pretendo hacer las invitaciones, me voy a proponer que faltan, ¿cierto? Pero revise muy bien, ¿cierto? Revise Listo, por favor. profe. Bueno, Duber, Profe, nuevamente buenos días para usted y para los buenos días. compañeros. Sí, Profe, yo tengo una inquietud acerca de la plataforma. sí, señor. Ayer yo ingresé pues y monté el trabajo y por una razón pues me salí de la plataforma y quise otra vez ingresar nuevamente y no me dejó. Entonces mi inquietud es no sé si de pronto solo tiene una posibilidad de entrar o fue que yo realicé el proceso mal. Pues creo ¿Cuál que todos plataforma, Duber? ¿Cuál? el Blogger. Ah, Blogger, bueno. Recuerden, aquí estamos repasando, repasando lo que hemos dicho, pero no tengo problema. Además, pues que tenemos la clase, ¿cierto? Tenemos ya una agenda. Bueno, primer asunto, recuerde, yo les mandé unos tutoriales. ¿Qué les pido? Léanlos con detenimiento, hagan paso a paso, borren copies. ¿Qué pasa? Uno ingresa la primera vez y claro, ingresa con el correo de Gmail y lo deja entrar, pero después el sistema lo configura y todo lo que no sea @udea.edu.co lo rechaza. Primer asunto. Segunda situación que puede estar pasando. Estás ingresando con la misma invitación. Pues puede ser, no estoy diciendo puede ser, ¿cierto? La invitación solo es válida una sola vez. Tercero, están ingresando con el enlace que está en la invitación, lo cual no es correcto. Cuarto, eh, bueno, no. Cuarto, deben tener en cuenta ingresar con el enlace dirección del correo. Entonces, hay dos formas. O ingresan con el correo, con la dirección del correo, del blog, que ya al ya estar invitados, él le va a decir que con qué cuenta de correo, con qué cuenta de correo electrónico va a ingresar. Voy a poner en el blog, en el espacio, en el chat de esta clase, la dirección del blog. Ya sí pueden ingresar con esa dirección. Él le va a decir, le va a preguntar su correo y su contraseña. Ahí la acabo de colocar. La otra forma para ingresar es con la dirección de la aplicación. Que ella le va a preguntar que si va a crear un blog o que si va a iniciar. Esta segunda opción tienen que tener cuidado que no estén, que no estén creando un blog, porque generalmente él asimila, está ingresando a la aplicación, entonces él va a crear un blog y lo pone a que le ponga nombre y demás y no le muestra el blog al que está invitado. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces ustedes se enredan ahí en esa parte, es decirle simplemente inscribirse y decirle que va a iniciar sesión. Al decirle iniciar sesión, él le muestra los blogs. ¿Duber alguna otra inquietud? No, profe, muchas gracias. Bueno, la clave está en que no lo pueden hacer a las carreras, no lo pueden hacer en un momento presionados por el tiempo, no. La clave está en esos tutoriales, sobre todo en el tutorial que hizo el estudiante, el compañero de Bajo Cauca, que nos tomamos un trabajo. Debo decir también lo siguiente, y tómenlo por el lado constructivo, propositivo. Yo no recibí ninguna solicitud la semana pasada para la asesoría de clase, ¿sí? Es decir, yo ayer también, además de que yo vi esos mensajes tarde, pero yo sí el día lunes estuve pendiente. Bueno, ¿quién solicitó asesoría para todo esto que estamos hablando? Ese sería el momento oportuno, dedicarle a cada uno un espacio, siempre y cuando ustedes pues hayan solicitado. No estoy recriminando, estoy diciendo, ¿sí? Sin embargo, aquí estoy solucionando rápidamente esas inquietudes, que realmente no son inquietudes, veo yo, sino que son, bueno, son dificultades, pero para eso estamos. La tercera persona que iba a hablar es quién, que no se me olvidó. Yo, buenos días, profe, Brian, buenos días, adelante. compañeros. Listo, Brian. Bueno, profe, yo le escribí el lunes como a las 5 de la tarde para solicitarle también una nueva invitación y no, pues me dejó en visto. Usted no escribió, me da mucha pena, pero aquí en el grupo no veo que usted haya escrito. No, yo le escribí a su WhatsApp. Ah, sí. Compañeros, ¿quién le responde a Brian qué ocurrió ahí? Brian, lo he dicho hasta el cansancio y es una advertencia que hice. Primero, Que tenemos que ustedes escribir me es por el escriben grupo. por el interno, usted dice lo que usted acaba de decir, mire qué tan incómodo que usted diga, uy, me dejó en visto. Yo no dejo en visto a nadie, Brian, ¿cierto? A mí, No, Brian, porque es que cuando yo abro mi teléfono celular para mirar mis mensajes, se activa y queda ahí como en visto. Eso pasa. Dos, existe la advertencia, Brian, ¿sí?
que es por el grupo, precisamente por ese tipo de situaciones. Yo no vi tu mensaje. ¿Por qué? Porque yo no respondo, pues, no estoy pendiente de los mensajes individuales. Para eso creamos un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Debo decir, si ustedes se sienten más cómodos con comunicar, o sea, escribiéndome, pues entonces no tiene sentido el grupo de WhatsApp. Entonces cerramos ese grupo y se siguen comunicando a través del correo electrónico, que es el institucional, ¿cierto? Y cerramos pues ese WhatsApp porque no tiene sentido que abramos un WhatsApp grupal y ustedes me escriban, ¿cierto? Porque precisamente, primero, para el grupo es para eso, para que hablemos así como estamos en este momento hablando todo. Segundo, yo no tengo tiempo de responder mensaje por mensaje ahí, en esa parte. Entonces, es muy clara la norma. ¿Quién le iba a contestar al compañero que yo empecé a hablar? ¿Duber, cierto? ¿O Sergio? No, profe, yo pero era diciéndole que Ya usted me usted nos contestó. había ¿Para dicho qué que me le tiene que escribiera. hablar el compañero? Discúlpeme, Brian, que yo dirijo la clase aquí. Continúa, Sergio. Adelante. No, Sergio, no, profe, pues continúa. usted ya le respondió, ya era Sí, eso. pero quiero que tú rectifiques la información porque lo dije, ¿cuántas veces lo he dicho en clase? Sergio, continúa. Sí, profe, que la escribiéramos por el grupo porque usted por personal privado no respondía. Listo. Ya di las razones. ¿Por qué reitero, ratifico, vuelvo y digo, Brian? Brian, otra cosa, siempre lo digo, el profesor no está bravo, no le está echando cantaleta, soy directo con lo que digo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo digo, muchachos? Porque, a ver, les he dicho, revisen las clases. Brian, parece que no has revisado las clases, ¿cierto? O si has estado en las clases, pues no has estado pues muy atento. Lo digo con toda la tranquilidad. Yo repito, acostumbro a repetir muchas veces y verificar y contar. Entonces, esa es la situación, Brian. Qué pena pues que hayas escrito por allí, pero estabas pues desubicado ahí porque el procedimiento que acordamos todos es por el grupo. ¿Te queda muy claro que todas las situaciones del grupo, del curso, las vamos a plantear a través de ese grupo de WhatsApp? Sí, profe, qué pena. Incluidas las Pues estamos invitaciones. aprendiendo, usted mismo lo Exacto, dice. exacto. No, y en este caso, en este curso, ahora les voy a decir otra cosa. El profesor se toma todo el trabajo, todo el tiempo de diseñar una estrategia virtual para el curso. Y lo digo en estos términos porque estoy seguro que la más fácil para un profe es Classroom, correo electrónico, la clase y ya. Y la clase le llega a través del Drive y el que no se conectó, pues hombre, ¿cierto? Que el Classroom es el que está predeterminado, entonces ese es el fácil, pero ahí hay dificultades. Y esa es la más fácil para mí, pero yo no hago la fácil, yo lo hago la que nos beneficia. Entonces, si el profesor se toma el trabajo de hacer todo esto, es porque acordamos que lo vamos a hacer con esa estrategia. El profesor se toma el trabajo de cada clase reiterar al final. ¿Qué nos llevamos de la clase? A ver, hagamos un balance, ¿qué nos queda pendiente? Incluso hago como hice con Sergio en este momento. Le digo, bueno, Sergio, contanos para que en boca de ustedes quede ratificado el mensaje. Entonces lo dice el profe una o dos veces, lo dice un compañero. Todo eso lo hago yo con el fin que el curso tenga buena estrategia pedagógica, que en el curso todos estemos y que la información fluya adecuadamente. Entonces, para eso, entonces, ahí es donde digo yo, bueno, entonces, si no estamos actuando en lo que acordamos, pues entonces ya yo me veo en la necesidad de, entonces, bueno, entonces no hagamos más WhatsApp, todo eso. Lo digo en esos términos porque alguna vez me ocurrió, ¿cierto? Que hicimos el WhatsApp grupal y todo el mundo se dedicó a escribirme por el privado, entonces no, ¿cierto? Entonces, y alguna persona me alegaba y me discutía que es que el correo arroba UDA es el institucional, claro que sí, pero entonces la idea no es esa, ¿cierto? Ya, a propósito, para el correo electrónico, por allí no se mandan trabajos de clase, en este curso, en este eje. ¿Por qué? Porque acordamos plataformas, y no es una sola, son dos. ¿Cierto? Para poder pues tener la alternativa. Casos especiales que yo le indique, que escriba por ahí, una excusa médica, algo que haya que mandar por allí, yo se lo indico. O si en algún momento tenemos dificultad, yo lo indico. Entonces, bueno, eso en cuanto a ese asunto. Otras expectativas, comentarios del trabajo independiente, teniendo en cuenta que yo al menos pues ya llevo 10 minutos dedicado a esto que me parece muy interesante. No arrancar la clase y Brian ahí con esa inconformidad que yo lo dejé en visto si no lo hubiera aclarado, por ejemplo. O Sergio con esa situación de no me ha llegado la invitación, o Uber con esa inquietud, ¿cierto? Entonces es fundamental que nos escuchemos, que nos hablemos. Entonces, bueno, también tengan en cuenta eso, que al menos estoy dedicando el tiempo para escucharlos. ¿Alguien más con las expectativas, comentarios del trabajo independiente hasta el momento? Es válido, es oportuno en este momento que planteen todas las inquietudes.
Entonces recuerden, hasta el momento el trabajo independiente, ¿cuál es? Un comentario con la presentación personal, un texto de Word corto en el Dropbox, ¿sí? 2, un comentario en el blog de clase con argumentos, con su punto de vista acerca del educador físico y las TIC. En este momento, si usted tuvo dificultad con el blog, pues ya sabe que tenía una carpeta en Dropbox. En esa carpeta en este momento hay solo 2 trabajos, ¿cierto? Entonces, sumados los 2 trabajos que hay en Dropbox, los 2 comentarios con educador y TIC, y lo que hay en el blog hasta el día de ayer a las 23:59, esos son los trabajos que ustedes han presentado, ¿cierto? Los del blog no los he sumado, hay 21 comentarios con comentarios sobre comentarios, ¿cierto? Sobre en este momento, más esos 2, como les digo, que hay en Dropbox. Entonces por eso pues estoy haciendo esta claridad y estoy haciendo esta revisión para que más adelante, cuando estemos consolidando esas notas, pues no haya lugar pues a que alguno de ustedes piensen que no hubo pues como la garantía o que no nos detuvimos a revisar bien. ¿Hay alguna otra inquietud? Para las 14 personas del curso que están conectadas. En este momento hay 16 personas, somos 16, el profesor y la presentación cuenta por 2, son 14, ¿cierto? Bueno, ¿es claro para todos entonces? Bueno. Davinson, adelante. Sí, buenos días, profe, y buenos días también para los compañeros. Bueno, yo creo que eso no entra como duda, pero de todas formas estoy seguro de que pues igual es bueno que contemos de la situación. Por ejemplo, en mi caso particular, pues digamos que no tuve problemas con el blog hasta el día de ayer, que fue yo creo que el primero que le escribí en el grupo, porque pues se me desconfiguró la cuenta de Google, ¿cierto? No fue algo que hice con gusto, sino que precisamente estaba personalizando eso, porque de hecho ya tenía el ingreso pues dentro de los favoritos al blogger, y también había guardado pues como la contraseña. De hecho ya había entrado y salido porque ya había montado el trabajo y estaba a la espera de que más compañeros montaran pues como sus trabajos para poder hacer como el segundo comentario, que era lo que me faltaba. Pero en medio de esas configuraciones del correo pues se me cerró el blogger. Entonces por eso pues reiteré como por el hecho de la invitación, porque se me cerró, ¿cierto? Y me faltaba solamente subir el segundo comentario. Y pues sí, fueron cuestiones de tiempo, pues algo que no planifiqué, porque realmente ya tenía como la entrada y salida, pero fue algo ahí que se me salió, un problemita técnico que se tuvo ahí. Pero pues se trata de aprender a manejarlo, ¿cierto? Pero mire que ya veníamos manejándolo, sino que sí tuve ese problema con el correo ahí. Davinson, ¿y habías entrado cuántas veces? No, pues imagínese, yo había entrado el domingo, subí el trabajo, el lunes comenté el de un compañero y estaba entrando y saliendo para ir mirando si de pronto ya habían subido más trabajos. Davinson, pero ¿por qué no entra por www.blogspot.com? Ahí debe estar su usuario. Sí, O estaba sea, yo no lo tengo haciéndolo. que volver a, yo no lo tengo que volver a invitar según lo que usted me está contando. Sin embargo, yo vuelvo y hago la invitación, no tengo problema, pero mi observación es, o sea, lo que se desconfiguró fue tu equipo, no la nube con tu cuenta ni demás. Entonces lo que haces es vos tenés tu contraseña, tenés tu correo, esa la tenés clara, esa no se te borró porque esa la tenías vos, ¿cierto? La tenés vos en tu Sí, cabeza, pues bueno. claro. Entonces entras al que puse allí, www.blogspot.com. Entonces te debe sacar una plataforma, una imagen que dice crear un blog en el centro y a mano superior derecha que dice iniciar sesión. Le das iniciar sesión y entonces te dice que con cuál correo electrónico. Le das el correo, le das la clave y creo que te deja entrar. En términos normales te deja entrar, según lo que me estás contando. Lo otro, podés intentar también dándole por la dirección del blog. Ahí lo que puede pasar es que como no tenés la aplicación o no tenés bajado pues como la aplicación, la plataforma como tal, el programa, pues que es lo primero que te dice cuando invita, que si vas a bajar Blogger, que para que lo tengas allí, pues te va a pedir eso o no te va a dejar entrar por ahí. Pero yo insisto que si tú ingresas con la dirección del blog, él te va a decir que te va a preguntar que quién sos vos, pues mejor dicho. Entonces vos le das el correo y la clave. Cuando ya estés ahí, la volvés a bajar. Ese es un procedimiento que yo he hecho. Si de pronto se torna como complicado y no lo puedes hacer, yo lo tengo programado para hacerte la invitación, pero quiero hacer esa aclaración, Davidson. Ahora, quiero abonarte que estabas cacharreando, como se dice, mirando, borrando los cookies. Y reitero lo que les he dicho a todos, por favor, miren bien los tutoriales, miren la clase. Por eso digo siempre que el video no es suficiente. La clase, hay que estar en la clase, entonces uno repasa lo que vio en clase. Además, tenemos pues espacios como de asesoría y espacios como este que habría aquí,
para que aclaremos. Davinson, yo pienso que puedes intentarle por ahí, si no, yo hoy durante el día voy a repetir las invitaciones, tienes razón, ayer yo vi ahorita, pues vi muy tarde y apenas ahorita que me senté pues a iniciar labores, vi pues algunos mensajes, como 5 mensajes y ya los tengo programados. ¿Listo, Davinson? Sí, profe, sí, de todas formas, mándamelo, por favor, se lo agradecería, Bueno. porque sí, de hecho yo lo hice porque yo tenía pues el recuerdo de que ya se ingresaba directamente era con el blog, pero el problema es que me lanza la dirección errónea, como si estuviera en la primera invitación, y me da pues como una Bueno, dirección pero totalmente intente lo que le negativa. dije con la dirección del blog. Hágalo, la metí ahí a ver qué le sale, si lo deja ingresar o no, con su correo, que la puse en este momento en el chat de esta reunión. Sin embargo, lo hacemos. Sí. ¿Qué? Bueno, todo esto, recuerden lo que dijo Brian, estamos aprendiendo, ¿cierto? Estamos aprendiendo 2 asuntos. Uno, de usabilidad, y son herramientas que les van a quedar a ustedes. Y 2, estamos aquí ajustándonos a los modos de trabajo de este eje en particular, ¿cierto? De esta forma, como yo les propuse. Recuerden que he invertido bastante tiempo en las clases en explicar, en ser muy desglosado, pues todo. Entonces ahí también pues están las 3 primeras clases, sobre todo las 2 primeras donde hay indicaciones y demás. Todo esto que estamos haciendo es válido y no me molesta y bueno, y estamos allí pues como aprendiendo todos. Y recuerden, de la pregunta, de lo que le ocurre a uno de ustedes, aprendemos todos, aprende el resto. Entonces, por eso, así pueda ser incómodo para Brian que diga, no me tiene que repetir el compañero, yo por qué no tengo que decir aquí en público, eso tiene, por eso lo pregunté también en una clase, ¿quién tiene inconveniente que corrijamos, digamos, lo de todos? Pero tiene una gran ventaja y es que lo que ya Brian dijo hoy le recordó a todos esa situación. La mayoría lo tenía claro, que por el directo del profe, el interno del profe no es conveniente y mire lo que nos ocurrió, pero de pronto alguno lo tenía todavía, no, se lo recordamos. Entonces es la ventaja y por eso defiendo las plataformas que hemos creado. ¿Por qué? Porque todos nos podemos ver y eso se llama socialización. ¿Por qué digo que el correo para asuntos puntuales? Porque ahí no podés ver vos el correo que Brian me puso. Por ejemplo, si Brian me puso un correo. Mientras que si Brian aquí está hablando, todos escuchamos lo que dice Brian, ¿cierto? Y es retroalimentación. Lo mismo, el trabajo que Brian sube, pues queda a disposición de todos, como el comentario. Tanto es que estamos comentando sobre comentarios. Muy bien, ¿algo más para que pasemos rápidamente al otro punto? Bueno, siempre cuando que noté que ahorita alguien dijo qué pena o no sé qué, hay 2 asuntos. Hay un vicio, cuando uno empieza a hablar, qué pena, profesor, eso es un vicio oral, pero si de verdad usted siente tanta pena, no le dé pena. Este es el espacio y para eso estoy yo, para acompañar, para escuchar, para solucionar. Y para eso estamos todos acá. También si alguien dice, qué pereza escuchar lo que el otro dice, no. Esa es la modalidad, socializar, encontrarnos, y esto hace parte de esa cotidianidad. Recuerden también, no todos tenemos la misma usabilidad y no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, hay gente que entrar a una plataforma es muy frecuente y les da. Y es más, hay personas que nunca lo han hecho y de una vez entran y les va bien, como a otras personas que yo lo sé, yo soy consciente, han ingresado muchas veces, han estado, pero ellos son un poquito menos hábiles, entonces la idea no es decir que son negados o que les va mal, no, sino seguir trabajando para desarrollar esa competencia. Sin embargo, yo soy una de esas personas que no soy lo reconozco, pues yo con el tiempo he ido desarrollando, pero tengo que desarrollar más. Entonces, todo eso lo tenemos que entender, muchachos. Bueno, muchas gracias por las inquietudes. Siempre las deben expresar. Todos tenemos el derecho a expresarlas. Yo tengo el deber de acompañar. Todos tenemos también el deber de complementar, así como le dije al compañero. Contéstale al compañero. Ni siquiera lo hice pues como un acto lo hago es como el acto de que entre todos construimos y a veces también para validar. Bien, entonces después de ello vamos a hablar sobre la construcción de un texto, de un ensayo. ¿Sí? Entonces tengo acá en mi diapositiva, ¿me confirman si están viendo en pantalla la presentación? Sí, señor. Bueno, te recuerden, miren, vuelvo y pongo acá, miren la dirección del blog, está aquí, les va a llegar hoy otra vez, y la puse, todos vieron que la presentación, la dirección del blog está en el chat de clase. Miren que tenemos unas opciones. Esta es la última opción, la de, bueno, no pude con las otras 2 plataformas. Sin embargo, es mi deber ponerla a disposición. Sin embargo, usted no va a utilizar esta, pero quiere ir a mirar allá qué contenido hay. Acá está la clave. Estas son las plataformas. Bueno, creo que con esto ya nos queda pues esa parte de trabajo independiente muy adelante ya. Las otras clases, si hay comentarios al comienzo de la clase, lo podemos hacer o pueden escribir en el grupo y entre todos nos solucionamos las dudas. Cuando digo entre todos es el profesor,
el facilitador y ustedes, ¿cierto? Pero bueno, ya va a ser menos porque estamos aclarando y estamos dedicando el tiempo suficiente. Entonces estamos hablando de lectura y comunicación. Entonces vamos a hablar del texto. Generalmente nosotros leemos los textos y les damos una ojeada o les damos un vistazo rápido y eso no es leer, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen los asuntos del contexto comunicativo cuando estoy asignando la lectura o cuando ustedes están dando cuenta de una lectura que no es completo, no es adecuado, entonces vienen las situaciones particulares cuando la gente dice no entendí el texto o cuando la gente le pregunta uno, bueno, y entonces ¿cuál es la idea principal de ese texto? Y la gente dice no, dan otras ideas, dan palabras. Generalmente lo que hace la gente es tomar frases y realmente no hay una lectura juiciosa. ¿Qué es leer? Entonces mire que acá lo tenemos para que ustedes le den alcance. Yo voy a dar una definición rápida acá. Es inferir, es percibir, es teorizar, es hipotetizar, es aducir, es colegir y es interpretar. El acto de leer, lectura crítica, lectura responsable, involucra estos 7 elementos. ¿Qué es inferir? Es un juicio, una conclusión. Y ahora vamos a dar alcance a ese tema de cómo se hace una inferencia. Percibir es adquirir un conocimiento. Teorizar es formular ideas, puntos de vista a partir de ese conocimiento, de esos juicios y de esos argumentos que va a empezar a emitir a partir de esa lectura, de ese contenido. Hipotetizar es formular afirmaciones a partir de los datos. Entonces, formula la idea y da un punto de vista. Entonces, a partir de allí ya usted formula afirmaciones propias, pero teniendo en cuenta los datos, teniendo en cuenta el punto de vista inicial que le proporcionó a usted, le posibilitó tener su idea propia, ¿cierto? Que es aducir, separar, diferenciar el significado. Entonces aquí viene una parte bien interesante de la lectura y es, después de que yo hago esa ojeada primera, yo debo de leer nuevamente el texto y comenzar mediante un resaltador, subrayar, hacer flechas o una hoja alterna, puede ser, empezar a diferenciar los significados. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué palabras son las que utilizan? En una sola palabra puede estar el significado, ¿sí? La palabra es la unidad mínima, ¿cierto? O el sintagma, que ya también les voy a explicar, de significado. Entonces uno puede tener una frase y la frase tener toda su estructura, pero en una sola palabra está el significado. Entonces empezar a diferenciar. Y cuando usted diferencia, entonces saca conclusiones a partir del racionamiento. Entonces es el acto de colegir, ¿cierto? Y finalmente interpreta, entonces explica y da alcance. Voy a volver a decir entonces que todo este proceso, en este orden que tengo yo acá, me parece que es el orden pues como secuencial, aunque uno puede empezar después a hacerlo en desorden, pero este es como el orden, repito, un juicio, conclusión, adquiere un conocimiento, formula un punto de vista, después formula afirmaciones propias a partir de los datos, después separa y diferencia cada significado y después saca conclusiones a partir del racionamiento que le permite el poder tener un punto de vista, el poder generar, captar bien ese conocimiento y finalmente explica y da alcance a ese significado. Cuando doy alcance es cuando, por ejemplo, yo todo esto lo consulté, lo aprendí ya mediante lecturas, mediante diferentes momentos de acercamiento al conocimiento acerca de la lectura crítica. Entonces, de acuerdo a la interpretación que yo he hecho de todo ese conocimiento que ha llegado a mí, repito, coligiendo, aduciendo, hipotetizando, teorizando, percibiendo e infiriendo, ya hago una interpretación, entonces lo puedo explicar y le doy alcance mediante esta presentación, mediante una ponencia, mediante una referencia que puedo tener en un documento que estoy escribiendo. Entonces miren que este es la lectura crítica. Ahora, el texto entonces ya no visto desde el autor hacia mí, o sea, yo leyendo, sino escribiendo, existen 3 momentos, 3 puntos, que es lo que vamos a ver durante este eje taller, que es la gramática, la sintaxis y la semántica. La gramática tiene que ver con el conjunto de normas y reglas, ¿sí? Y ahí está la estructura de la oración como tal, ¿cierto? Que todos, estoy seguro que todos ya les han hablado y conocen cuál es la estructura de una oración o frase. A propósito, Brian, ¿cuál es la estructura de una oración? No sé, profe. Sujeto, verbo y predicado. Juan, dilo nuevamente porque la primera parte no se escuchó bien. Sujeto, verbo y predicado.
Listo, Brian, no es que no sepas, sino que no lo recuerdas. Si recuerdas que eso lo viste, eso está en el programa de séptimo y en el de 10 de bachillerato. ¿Sí lo recuerdas ahora lo que está diciendo Juan? Sí, señor. Eso, es sujeto, verbo, predicado. Aquí lo vamos a repasar. Esa es la estructura. Entonces estoy diciendo que la gramática tiene que ver con esta primera parte, ¿cierto? Además de los normas, signos, reglas. Yo hice una recomendación de unas lecturas, ¿sí? Recomendé unas lecturas, ¿sí? Ahí en esas lecturas hay una lectura sobre gramática y ortografía, ¿cierto? Muy rápida, muy breve, pero precisamente esa es la intención, que usted lea, recuerde y pueda ahondar, si ese es el caso. Y viene entonces la sintaxis, que es el orden, la relación y la función de las palabras. Las palabras también las llaman sintagmas. Cuando usted encuentre sintagma, está hablando de la palabra. Cuando encuentre la palabra, cuando diga fonema, es la unidad mínima de sonido, ¿cierto? La que conforma las palabras, o sea, las letras. ¿Sí? Los fonemas, los sintagmas. Los fonemas conforman sintagmas. Ejemplo, en esto de sintagma y fonema, que ya más adelante está, pero me estoy explicando acá y ahorita va a ser más rápido que va a pasar esa parte. Yo digo P, la P, es un sintagma, perdón, un fonema, la P de papá, ¿sí? De percibir, ¿sí? Pero entonces yo digo perro, entonces estoy juntando varios fonemas, la P, la E, la R dos veces para que dé más fuerza en su tonalidad y la O. Entonces, esa palabra o sintagma ya da un significado. ¿Qué significa? Ah, un animal de 4 patas con cola, ¿cierto? Después incluso vamos a mirar también que esos sintagmas, dentro del significado existen otras variantes, otras situaciones. Por ejemplo, el contexto y los referentes dentro de una cultura o dentro de un entorno pueden determinar que un sintagma tenga varios significados. ¿Sí? Entonces, con la palabra perro, pues yo digo el animal de 4 patas, mascota, en fin, pero también en contextos, la palabra perro puede ser un determinante, una determinación de despectiva, ¿cierto? Usted es un perro, es perro, dicen así, pues entre otras cosas, escogió carrera, pero pues no quiere decir que los animalitos perros sean lo peor, pero lo utilizan para eso. También dicen, es que ese muchacho es un perro, a todas las deja, las quiere conquistar a todas. Eso. Eso en cuanto a las palabras. Entonces la sintaxis es el orden, la relación, la función que tiene cada sintagma, cada significado en el momento de escribir, ¿cierto? Si aquí es la estructura y las normas gramaticales, aquí en la gramática, aquí en la sintaxis es el orden, cómo va a ir, qué relación hay entre ellas, qué funciones, qué conectores puede tener. Y viene la semántica, que es el sentido, significado e interpretación. Entonces ya cuando yo escribo tengo que tener en cuenta también no solamente el orden y la estructura, el orden, sino también el significado, el sentido, la utilización apropiada de las palabras, pero sobre todo lo que quiero pues dar a entender, ¿cierto? Estructurar un texto es construir un ensayo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas. De leer y escribir. Quiero decir que cuando yo hablo de las lecturas recomendadas, yo en ningún momento dije que eran obligatorias o que las iba a evaluar, pero aquí está el tema de, bueno, ya las debieron haber revisado, si no, por favor, revise la clase anterior, que hay una lista de lecturas, generalmente son lecturas, en lo que yo hago, generalmente no son lecturas de más de 10 páginas, de 5, de 6, y son tipo ensayo, y en estas particularmente hay unas que son resúmenes que yo he hecho, como un abrebocas, como interesarlo a usted, que tenga lo fundamental, pero también hay una, pues, digamos, el de gramática tiene como 7 páginas, pero son reglas súper resumidas, rápidas, de la Real Academia de la Lengua Española. También hay uno que es de 2 páginas, donde habla de la lectura crítica. Entonces, todo lo que estoy diciendo aquí está dentro de ese contenido, ya con lenguaje pues estructurado en texto. Entonces, ojalá lo hayan hecho. No voy a hacer la pregunta aquí de quiénes lo leyeron y quiénes no. Queda en que ustedes lo hayan hecho, ¿no? Y si no, lo pueden hacer todavía para dar más alcance. Bueno, si hay alguna pregunta en el momento en que surja, pueden no levantar la mano, sino decirme, porque no estoy mirando en la sala los iconos de cada uno el usuario, sino que estoy acá en la presentación. Bien, como Juan Fernando nos recordó y como Brian dijo, sí, ya recuerdo. Esta es la estructura básica de una oración o de una frase. La tenemos en pantalla. ¿La estamos viendo en pantalla? Yo la estoy viendo acá. ¿La están viendo ustedes? Sí, perfecto. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, Juan, explícame, definime cada una de las partes entonces, ya que tú recordaste y le recordamos a todos los compañeros. A ver,
¿Qué es cada una? Y ahí está pues como el esquema. Tú Sujeto dijiste sujeto, verbo, es predicado, pero no hablaste del complemento. Es lo único nuevo que está ahí, pero ahí, eso también hace parte. Entonces comienza Juan, te escuchamos. el sujeto es de la persona, el animal, la cosa de que va a hablar la oración. O sea, el que está sujeto a la acción que se va a hacer. Sí. El verbo es acción. Sí. Y el predicado es lo que indica que lo que está haciendo el sujeto. Bien. No que Sí. ¿Y el complemento, Juan? el complemento es lo que acaba de explicar la oración o la actividad pues, que está realizando usted. Bueno, voy a precisar, sí. Yo no soy muy amigo de decir la cosa, aunque eso fue la definición que nos dieron. ¿Por qué cosa? Juan, definamos qué es una cosa. Defíname qué es una cosa. Pues normalmente lo llamamos cosa, objeto sin vida. Entonces, digámosle objeto, ¿cierto? Entonces, persona, animal u objeto, o incluso hay sujetos que son impersonales, ¿cierto? La lluvia, ¿cierto? Que ya viene una situación especial, pero entonces la palabra cosa, con el tiempo hemos visto que es un comodín, sobre todo porque, no sé si ustedes han notado que hay personas que cuando hablan utilizan la palabra cosa para todo. Entre otras cosas tiene otro problema. Bueno, cuando dije entre otras cosas, entre otros asuntos, ¿sí? ¿Ah? Es pegajoso. Hay una persona con la que yo hablo, entonces me dice, ve, pásame la cosa, ve esa cosa. Entonces uno termina pegándosele cosa, cosa, y he notado que entonces, no es correcto, no es del todo correcto denominar cosa, porque la cosa es, incluso hay un libro de Stephen King que se llama La Cosa, ¿eh? Pero cosa, ha llegado a tal, entonces se llama comodines, que más adelante lo vamos a ver, llega al punto en donde lo terminamos utilizando para todo. Entonces lo mejor es decir, primero, a la hora de hablar, no decir pásame esa cosa, sino pásame el teléfono, pásame la botella, por favor, ¿cierto? No pásame esa cosa, ¿sí? Entonces es mejor decir sujeto, animal, persona, animal u objeto, ¿cierto? U objeto que va a desarrollar una acción. ¿Estamos claros ahí, Juan? Y me hice entender la explicación. Sí, perfectamente, profe. Gracias. Bueno, el verbo entonces es la acción, ¿sí? La acción, lo que desarrolla. El predicado es la descripción de esa acción. Pero entonces, cuando se describe esa acción, que aquí es donde más debo de precisar lo que dijo Juan, el complemento es los detalles mucho más de esa acción. Entonces, el complemento puede ser de tiempo, de lugar, ¿cierto? De espacio. Entonces, cuando uno precisa mucho más la acción, la precisión que se está haciendo de la acción, es la precisión de la precisión, es el complemento, es lo que tengo que decir más. ¿Por qué se llama complemento? Porque yo lo pongo en una sola, no va a ser comprensible. Entonces, generalmente el complemento va al final de la frase en esta orden y después de una coma. ¿Me explico? Entonces, yo puse el ejemplo, el perro, listo, entonces ya tenemos un sujeto, es un animal. Entonces, puedo decir que el perro come, ¿sí? Come concentrado, lo que llamamos cuido, pues acá, o concentrado. Esa es la frase más para explicar, pero no es una frase que diga mucho. Entonces, lo ideal es que sea descriptiva, suficiente. Entonces podemos decir, el perro come el cuido, ¿sí? Come el cuido después que su amo lo dispone en horas del mediodía, coma, todos los días durante todo el mes, por ejemplo. Ahí pues, entonces estoy diciendo el sujeto, el perro, ¿cierto? Come, y no me quedo solamente con come, sino come su concentrado en el comedero, pues ingiere su concentrado en el comedero apropiado, ¿sí? Por ejemplo, entonces estoy dando un verbo y empiezo a dar el predicado. Y el complemento es cuando digo durante toda la semana, ¿sí? A horas de mediodía, ¿cierto? O puede que el complemento sea todos los días a las 4 de la tarde, ¿cierto? Lo separo y lo preciso. O puede ser el complemento después de que en el otro, puede ser que también en el predicado haya dicho que lo hace todos los días y que entonces en el complemento lo que hago es en el sitio que fue en la perrera, por ejemplo, ¿cierto? O en la casa de sus dueños, o sea, te estoy precisando el lugar. Esa es. Ahora, el orden da secuencia y sentido para facilitar la comprensión. Entonces, aquí viene un asunto que quiero que discutamos. La gente dice, por ejemplo, come el perro en la coca, ¿cierto?
Entonces la gente, uno le dice, no, eso no es adecuado, porque primero va el sujeto y después el verbo. Dice, pero me entendió, ¿cierto? Incluso uno dice, me dice entender si no me entendió. Sí, ese es un asunto que nosotros comenzamos a degenerar, perdón, a quitar pues como el orden y terminamos hablando, escribiendo como hablamos. Pero no es apropiado decir que en la casa come el perro. No, porque está quitando ese orden. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Y aquí estoy haciendo un repaso de lo que vimos en el bachillerato, pero es fundamental porque aquí vamos a escribir y recordarlo, ¿sí? Entonces, recomendación, ¿sí? Regla. Si a usted se lo enseñaron, si se lo dijeron, tal como dije yo, bueno, ¿quién sabe esta estructura? Todos recordamos que en el bachillerato nos hablaron de eso en español, ¿sí? Entonces es sujeto, verbo, predicado, complemento. Ese es el orden, muchachos. ¿Para qué se va a poner usted a inventar lo que ya está inventado? O a variarlo, o a quitarle el orden. Lo que está haciendo es deteriorando la comunicación. Entonces viene el tema, repito acá entonces, que la gramática que está utilizando no es la adecuada. ¿Ya? Y entonces, y eso afecta también el orden que usted le está dando a la frase. Entonces, de ahí ya está arrancando usted mal la forma de escribir. Entonces, al momento de escribir dentro del contexto comunicativo, para tener toda esa integración de lo que voy a hacer como docente, como entrenador, debo de conservar el orden sujeto, verbo, predicado, complemento. ¿Es claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos bien entonces. Entonces voy a continuar. Entonces, hay estructuras textuales. ¿Qué son las estructuras textuales? Entonces, a partir de lo que dijimos, gramática, sintaxis y semántica, yo puedo entonces hablar de una forma que tiene ese texto y es la semántica, ¿cierto? El cómo está presentado, ¿cierto? ¿Qué quiero? Lo llaman superestructura. Y puedo hablar de una macroestructura que es la sintaxis, que es el contenido. ¿Cómo está? ¿Cierto? Que tiene un primer párrafo, que tiene un segundo párrafo, que tiene un tercer párrafo, que tiene un título, que tiene una línea de autor. Todo eso lo vamos a ver aquí, ¿cierto? Es la forma como está presentado. Usted no puede, pues, de repente poner, salirse, pues, de esas normas, ¿sí? Porque va a ser menos comprensible. Ah, pero es que yo soy alternativo, yo escribo así, punto. Pues estamos en un medio académico o de investigadores, estamos en un medio de educación en donde tenemos que ser asertivos con los mensajes. Entonces, esta frase que planteé aquí tiene ese orden. Entonces ya después viene que si yo planteo las palabras como sintagma, ¿sí? Unidad mínima de significado, ya hice el ejemplo con el perro. Y esas palabras conforman una frase y esa frase o oración debe tener una estructura. Entonces, es la unidad mínima de sentido, ¿ya? Cuando yo dije el perro, pues era, significa, ¿sí? Casa, miro ahí, es más, cuando hablo de los referentes, es cada quien se imagina, ubica la casa de acuerdo con eh, su entorno, ¿sí? Me refiero a que la casa puede tener techo o puede ser varios pisos en una unidad cerrada, porque hoy en día las viviendas pues tienen diferentes modalidades, o puede ser un iglú, puede ser una choza, una maloca, de acuerdo a lo que yo vivo, lo que yo tengo, pero siempre es una unidad mínima de significado. Recuerden, le llaman también sintagma. Entonces, los sintagmas bien articulados, bien estructurados, conforman una frase y tiene estructura y también tiene una arquitectura, una forma de hacerla más entendible y es la unidad mínima de sentido. ¿Cierto? Entonces, cuando digo que el perro come, que digo que en la casa, que a mediodía, ya tiene sentido lo que está haciendo allí, genera un sentido a partir de varios significantes que están allí, varios significados, perdón, varias sintagmas, ¿cierto? Ahora, antes que esto están los fonemas, ya lo dije, ¿cierto? La palabra. Y yo los junto y pronuncio y doy una unidad mínima de significado. Y después entonces de esas frases bien articuladas viene el párrafo. ¿Y qué es el párrafo? Un bloque de contenido donde hay proposiciones y conceptos y están siempre organizadas, dispuestas con expresiones de transición, ¿sí? Y tienen un orden y tienen una forma de presentarse. Entonces, a eso, la estructura textual, van a encontrar ustedes que se habla de superestructura y macroestructura. Una en cuanto a la semántica, es decir, el contenido, la forma, y otro en cuanto a la sintaxis, el contenido. Ahora, al momento de yo escribir, yo debo de plantear, desarrollar y concluir. Es lo más simple que puedo decir en este momento. Porque así como hemos hecho con las aplicaciones de clase, vamos a hacer acá con este tema de escribir, ¿cierto? Plantear.
¿Qué es plantear? Usted puede plantear a partir de una realidad, de algo que está mirando, de una situación, de una pregunta, de un interrogante, de una realidad. Entonces, si usted puede, yo les digo, escriban acerca del perro que come todos los días a mediodía. Yo les estoy dando una situación ya, estoy planteando, les estoy dando un tema. Y ese tema tiene unos subtemas, ¿cierto? En donde, ¿dónde come? Come, sí, come el perro, entonces come en la coca, entonces, bueno, porque los perros comen en un espacio determinado, unos subtemas, ¿cierto? O unas ideas secundarias. Y después yo comienzo a argumentar, entonces propongo, hago afirmación a partir lo que está sobre ese tema y lo que yo encontré sobre ese tema, los referentes. Entonces aquí viene algo interesante y son mis ideas propias, pero siempre las ideas, pues las que yo tengo ya, perdón, que las obtuve en conversaciones, en el contexto social, pues en el roce social, en la interacción normal, en la consulta que yo hago de fuentes, y ahí es donde yo desarrollo ya mi tema, entonces doy argumentos, doy críticas. Y finalmente cierro a la hora de escribir con una conclusión, donde yo propongo, reflexiono, ¿sí? Y donde cierro todo mi escrito y reafirma. Lo ideal es que usted, si comenzó diciendo que el perro come, usted desarrolló diciendo cómo comen los perros, cómo es la digestión de los perros, qué pueden comer o no los perros, ¿sí? Entonces, el cierre es entonces diciendo, en conclusión, ¿sí? Que implica todo ello y que lleva lo que usted propuso, ¿sí? Entonces, esta es la estructura textual. Ahora, entonces, como les decía, para escribir un ensayo yo debo plantear un problema o situación, tema, unas causas, unos antecedentes, unas afirmaciones o proposiciones, donde yo comienzo a hablar de la solución, y una conclusión y un impacto. O sea, ¿cómo va a cambiar la realidad? ¿Qué me queda de lo que dije? Por eso digo reafirmar o cerrar, ¿cierto? Todo esto entendido que esto va a estar dispuesto en párrafos. Entonces, repito, tiene que tener muy claras las palabras adecuadas, las frases que va a utilizar, y aquí debo de escribir teniendo en cuenta la estructura. No cambien, por favor, la estructura, ¿sí? Entonces, sujeto, verbo, predicado, complemento. Debo tener en cuenta la parte gramatical, sí, no ideas muy largas, frases que tienen un super predicado. Entonces, el predicado es tan completo y quiero decir todo en un solo predicado que se vuelve, que no es entendible. ¿Sí? Para eso existe entonces coma y el complemento, pero existe que la idea usted la puede poner punto seguido y darle curso, darle continuidad a la misma idea. Entonces, si usted organiza bien esas ideas en frases, está conformando un párrafo adecuado. Dentro del mismo párrafo usted puede, con conectores y con palabras que le van dando curso al mensaje, decir, de esto mismo se puede decir. Entonces cambia de idea, pero sigue hablando del mismo tema, ¿cierto? Lo ideal también es que si hay dos subtemas, estén determinados por un párrafo cada uno en el desarrollo, aquí en esta parte, porque ahí estoy hablando de antecedentes, de proposiciones. Entonces, por hoy vamos a decir, el ensayo escrito es el planteamiento de un problema, una causa, una afirmación, una conclusión. Ese es el orden. Entiéndalo como que el problema es el tema, la causa son los antecedentes, referentes que usted tiene. Repito, usted los tiene dentro de sí, los afirma. De hecho, yo digo, todo lo que uno afirma o dice es producto de una formación social, de todo. Entonces, sí tiene fuentes iniciales, pero también esos antecedentes pueden ser parte de lo que usted consultó. Entonces, ahí vienen las citas y referencias, que las vamos a ver más adelante, pero que si ustedes en este primer ensayo lo tienen, pues lo ideal es que inicialmente que digan, por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo actualmente hay tantas personas con COVID. O está bajando el COVID en Medellín. El último reporte de la Secretaría de Salud, de Metrosalud, dice que ya son no sé cuántos los contagiados, lo cual indica un índice de una baja del tanto por ciento. Siempre decir, entonces por ahora al menos decir quién lo dijo y ponerlo ahí en el texto, si Profe, no es suya la idea. Sí, adelante. una pregunta. Miguel. En ese lugar de las citas, ¿las podemos parafrasear o se deben poner textuales? Pues Bueno, muy vamos a ver un interesante el tema producto. sobre citas directas y citas indirectas. Parafrasear es una cita indirecta. Las citas pueden ser en función del autor o del tema. Veo que de pronto viste ese tema muy rápido lo vieron ustedes. Yo lo tengo aquí planteado, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora estoy explicando y el texto que ustedes van a producir, les digo, como mínimo digan, de acuerdo con la ONU
o de acuerdo con tal autor. Y la forma de hacer cita y referencia la vamos a ver en detalle, ¿cierto? Cita es cuando yo llamo el autor y referencia es cuando al final yo pongo exactamente en dónde está, sea un sitio web, sea un lugar. ¿Sí? Quienes lo sepan hacer y lo quieran hacer en esta ocasión con este ejercicio que vamos a hacer, lo pueden hacer. El ejercicio lo vamos a autoevaluar y lo vamos a valorar que tenga en cuenta esta estructura y elementos. De hecho, como es autoevaluación, ahí va a haber la explicación de clase. Vamos a seguir avanzando. ¿Alguna otra pregunta sobre la estructura básica de un ensayo? Entonces me voy a pasar en este momento al blog. Voy a dejar aquí la presentación y me voy a pasar al blog de clase. ¿Sí? Bueno, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, con esto vamos a hacer el tercer trabajo de clase. Entonces, estoy en el blog. Alguien que me confirme si me ven en el blog. Creo que sí, ¿cierto? Yo me estoy viendo aquí que estoy proyectando. Sí, señor. Bueno, acá tenemos el blog. Como les digo, acá en la presentación personal no había necesidad de meter el comentario. Aprovecho pues para decir, miren, acá el diagnóstico de entrada es donde están. Hay 21 comentarios, miren como les dije. El proceso de comunicación. Entonces vamos a ir a la primera unidad. Entonces acá está lo que acabo de explicar. Sí, adelante. Pues lo de las estadísticas que acabamos de hablar cuenta como antecedentes y causa, ¿no? Son antecedentes, sí. Es cuando yo empiezo en el párrafo de desarrollo a explicar el tema que estoy haciendo. Entonces me estoy apoyando en las ideas de otros o me estoy apoyando en la información existente que consulté para poder entonces validar mi idea, ¿cierto? Me estoy apoyando, entonces es una fuente. Es una fuente. Yo puse el ejemplo de estadísticas, pero también puede ser lo que decía el compañero que habló ahorita, y ese una referencia, entonces parafrasear, entonces puede decir, a la manera de ver de Santiago, por ejemplo, y pone el nombre completo de Santiago López, este fenómeno tiene varias implicaciones, entonces está tomando, entonces pone entre comillas, ¿sí? Entonces necesariamente no puede ser una encuesta, una estadística, puede ser también lo que otro dijo, entonces uno lo pone entre comillas y hace la claridad de que él lo dijo. Y sigue siendo un referente, un antecedente, repito, en el que usted se apoya para desarrollar su idea. Ese ¿Sí? vendría siendo la introducción del trabajo. No. Bueno, vamos a hablar una cosa. ¿Por qué hablas de introducción? ¿En alguna parte viste la palabra introducción en lo que yo expliqué? Ah, no, profe. Es por la No. estructura del ensayo, pues que Lo normalmente que pasa es uno... que estás todavía marcado por la estructura de los trabajos de clase, que eso existe también. Y de hecho Exacto. ustedes pueden presentar un trabajo o presentar el trabajo de grado, o cuando presentan trabajos de grado, cuando presentan cuando vamos a hablar acá sobre, quiero hacer esa claridad, sobre cómo se publica, cómo se escribe un ensayo escrito tipo artículo académico, ¿sí? Entonces, trasládese de ese trabajo académico que tenía índice, portada, introducción, ¿sí? Y no estoy diciendo que no se aplique, sino que aplica para presentar ese tipo de trabajos y también lo contemplan las normas APA, pero estoy diciendo que se traslade de ese trabajo que nos pedían en el bachillerato a un artículo de prensa. Por ejemplo, cuando usted mira la sección de opinión en un periódico o mira en una plataforma web, los artículos, esa es la estructura que estamos trabajando. ¿Sí? Que generalmente tiene un título, un autor y un contenido. Entonces estamos diciendo cómo se estructura para que ustedes produzcan, para que escriban dentro del aula o dentro del ambiente universitario, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no es que estemos hablando de introducción. Entonces, te respondo, ese sería esa parte donde están las causas y los argumentos. Lo estamos viendo en la pantalla, ¿cierto? Mírenlo acá. ¿Sí? Sí, profe. Exacto. Entonces, ni introducción, ni portada, pues en este caso. Quiero aclarar, si usted quiere presentar su ensayo escrito y por ser un arte, y usted dice, no, pero es que en la universidad yo me siento mejor, le hace el párrafo, le hace la portada, pero hace toda la estructura que voy a explicar que tiene un ensayo escrito, ¿cierto? Como lo estoy diciendo. Entonces aquí no estoy pidiendo portada, ni introducción, ni índice, ni nada de esos asuntos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces acá tenemos lo que acabo de explicar, ¿cierto? Entonces, para construir una intervención, un texto, un discurso, escrito o hablado, usted debe tener en cuenta los siguientes puntos. Ya los expliqué. Puntos de partida: tema, causa, argumento, conclusión, problema, antecedente, afirmaciones, proposiciones. Imagínense entonces, reitero acá,
un párrafo de entrada donde planteo el tema con los subtemas, una rápida descripción. Entonces, un párrafo de entrada, un primer párrafo, ¿sí? Donde máximo 6, 7 renglones para que hablemos pues en donde usted no se extiende, usted todavía no está hablando allí. ¿Qué pasa a veces con la gente que desde el comienzo inician, ¿cierto? Desde el comienzo exponen todas las ideas? Entonces, ¿qué pasa en el desarrollo? Entonces, ¿qué pasa en la conclusión? Entonces hay que organizarlo, plantear la situación con una corta descripción y unos subtemas o subproblemas que lo expliquen, que precisamente lo explican. Entonces después vienen las causas y los argumentos en donde yo estoy haciendo un párrafo o varios párrafos de desarrollo. ¿Qué estoy haciendo? Los antecedentes, las afirmaciones, las explicaciones, ¿sí? ¿De dónde viene el problema? ¿Qué causa el problema? ¿Dónde se da el problema? ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite el problema? Las consecuencias de ese problema. Y hay un párrafo, imagínense entonces un último párrafo de cierre donde yo concluyo, donde yo digo en conclusión, ¿sí? Finalmente esto nos explica, donde yo ya compruebo, propongo, doy la solución, también puede ser. Entonces todo esto nos lleva y se demuestra con lo anterior que entonces las acciones que se deben realizar para atacar de manera efectiva el COVID-19 son tales, tales y tales, son las expuestas en este documento. Con ello entonces lograremos un bienestar, ¿sí? Esa es la como escribimos. Preguntas nuevamente porque va a pasar ya la aplicación. Bueno, preguntas. ¿Es claro? Lo que vamos, la estructura. Ahora, hay algunos que dicen, no, pero es que yo aprendí a hacer el ensayo, yo más que eso, pues lo que estoy haciendo es paso a paso, planteando para que comencemos a escribir. Miren, ¿qué es paso a paso? Hicimos un primer comentario donde estructuramos un texto supremamente importante, pero supremamente básico, y es como me presento. Entonces, ahí hay 3 dimensiones, ¿sí? Y hay un saludo y hay un cierre. Después dijimos, no, venga, vamos a escribir como un comentario o un texto corto, un ensayo muy corto sobre mi punto de vista acerca de las TIC y el educador físico. Ahí es donde usted comienza, cuando plantea el tema, ¿sí? Problema, tema, ahí lo está planteando. Entonces ahora el paso que sigue es, bueno, listo, vamos a hacer el tema, las causas, argumentos, conclusiones, vamos a estructurar problema, antecedentes, afirmaciones, proposiciones, es decir, vamos a escribir ya ahí sí un ensayo. Entonces dijimos que son importantes las sintagmas, como son importantes también las frases, y es importante como estén párrafos. En ese orden de ideas, entonces, debe tener un párrafo de entrada, unos párrafos de desarrollo, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Por ahora podemos trabajar con 3 párrafos, es decir, el primer párrafo, el párrafo de desarrollo y el párrafo de cierre. ¿Sí? Es lo mínimo que debe tener. Entonces en extensión, pues hablemos entonces de una página y media, tal vez 2 páginas, no es más. ¿Es claro lo que acabo de decir? Cuando utilizo la palabra por ahora es porque estamos aprendiendo, quienes apenas van a aprender, quienes van a reafirmar o quienes van a perfeccionar, pues a afianzar, pero vamos paso a paso. Pero, ¿es claro lo que acabo de explicar? Sí, profe. Sí, Ahí profe. estoy dando las indicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuación, ustedes en el blog y en el Dropbox tienen unos videos. Vamos a mirar unos videos, no, perdón, unas imágenes. Quiero aclarar, un video que yo mismo acabo de cometer el error. Un video es un material que tiene imágenes y tiene sonido y tiene locución, tiene una descripción. Eso es un video. Los videos pueden ser videoclips, pueden ser cortometrajes, pueden ser largometrajes, ¿cierto? Incluso ahorita estamos hablando de film minuto, es decir, lo que en un minuto yo cuento, y tienen música, locución e imágenes. Eso es un video. Aquí vamos a ver también videoclips, pero esto que tengo acá es un reel de imágenes o sucesión de imágenes. Y utilizo la palabra reel porque a pesar de que es de americana, pues es inglés, se utiliza bastante y ya en el argot de los productores de televisión y en nuestro medio ya muchas personas entienden por él, por eso lo hago, ¿cierto? Entonces, reel de imágenes es una sucesión, un conjunto de imágenes que presentamos acá. Entonces, vamos a mirar las imágenes acá en clase. El primer video, el primer reel de imágenes tiene 1 minuto, ¿sí? El segundo tiene 2 minutos. Entonces, en estos 3 minutos las vamos a mirar. Usted las puede mirar las veces que quiera, tanto en el Dropbox como en el blog, para que haga su trabajo. Entonces, vamos a mirar, me confirman entonces que tengamos estas imágenes. No tiene sonido, les advierto, pues para que simplemente me confirmen que se está viendo la imagen.
¿Sí se Sí, sí, ve? sí, profe. Sí, Bien, se ve. entonces miremoslas. Muy bien. Entonces quiero que rápidamente me cuenten, me digan qué encontramos en esas imágenes. Profe, se muestran como el El primer, primer video tiene un contenido muy político Primero, y pues primero, a ver, ¿quién iba a empezar antes de Juan? Antes de yo, Juan, ¿quién empezó? Entonces, Miguel. primero Miguel, después Juan. Adelante, Miguel. Profe, en el primer video, pues lo que puedo observar es que se muestran como dos realidades, pues diferentes. Una tal vez donde hay más oportunidades o más recursos que en la otra. Y en el segundo video, como diferencias en cómo era todo, por decirlo así, antes de la COVID y después de la enfermedad, pues. Muy bien, gracias. Juan Fernando. decía que primero es un video de puros contrastes con un tema más político que cualquier otro.
y en el otro era también una comparación como con los temas de pandemia. Mi pregunta es, el primer reel de imágenes, recuerden, no es un video, es una sucesión de imágenes simplemente. Tiene que ver el uno con el otro, podíamos engancharlos, podíamos hablar, si nos dieran, hable en una sola idea de lo que vio en los dos. ¿Cuál sería, Juan? La única idea para los dos, con una idea como para unirnos, sería pues con el contraste o el efecto de la pandemia. ¿Por qué no precisamos y decimos que la realidad del mundo? ¿Sí? Realidad, bueno, listo, Las dos son realidades, la realidad de la desigualdad, como tú dices. Ahora, dices la palabra político, sí, puede que otra persona diga religión, otra diga hambre, otra diga subdesarrollo, otro, bueno, en fin. Y en la segunda, pues digo realidad porque, bueno, nada ha cambiado después de esa primera realidad, sigue igual. La desigualdad puede seguir en el mismo sentido. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos datos tenemos de África o cuántos diariamente nos hablan de cómo va la situación del COVID en África? ¿Quién me da ese dato? ¿Por qué nadie me da el dato? Porque no existe, ¿cierto? Eso es una muestra clara. Miguel, No, profe, solo iba a decir eso, que sobre África se sabe muy poco al respecto, por lo menos en mi caso, he leído muy poco sobre eso. no, y en el caso de casi todos, mire, se llaman agenda de medios, así lo llaman, pues, y hay unos intereses y un asunto. Ahí hay desigualdad, pero hay unos intereses. Allá también debe haber, y allá también se muere la gente. Lo que pasa es que, pues, digámoslo así, no es interesante para el resto del mundo, o no lo hacen ver interesante, ¿sí? O llamativo, o noticia. Entonces, eso sigue siendo una realidad, sigue siendo una desigualdad. ¿Alguien más se quiere referir a las imágenes que vimos? Bueno, entonces a continuación, eh, vamos a construir un texto. Entonces, por favor, Juan, tú me haces, me ayudas, me apoyas en la clase y lees donde dice aplicación 1. ¿Sí? Que está en el blog y está en el Dropbox también para subir la aplicación. Vamos a subir a Dropbox, pero entonces la lees y una vez la lees, le explicas a los compañeros lo que dice allí y preguntas si se hicieron entender y si siguen preguntas, yo entro a reforzar y ayudarte ahí en esa explicación. Adelante, Juan. Aplicación actividad 1. Luego de participar en el espacio de la clase, durante el cual el docente facilitador expuso el tema de la comunicación, eje de la gestión pedagógica y los pasos básicos para iniciar la construcción de un texto y de revisar de manera individual el material de apoyo, presentaciones, videos, lecturas de esta primera unidad, mira la sucesión de imágenes dispuestas a continuación. Produce tu primer ensayo escrito con una extensión no menor a una página y no superior a 2 páginas, 1.5 de interlineado, tamaño 12 puntos y fuente Arial. El archivo debes prepararlo en formato de Word y subirlo en la plataforma Dropbox del curso. Sencillo. Es luego de haber estado en esta clase o de los que no entraron, ver el video, utilizar la información que nos dio el profe, más los criterios que están dando aquí en esta lectura, hacer el ensayo y subirlo a Dropbox. Bien, Juan, una precisión. Lo vamos a subir después de que lo veamos en clase. Es lo único que hay que precisar allí. ¿Cierto? Entonces, voy a aclarar esa última parte. Lo van a realizar y lo van a preparar para la próxima clase. Es decir, cada quien trae el texto a la clase. Si lo hizo a mano, perfecto. Y sobre ese ensayo que escribieron vamos a hacer correcciones. Solo que las va a hacer usted mismo a partir de lo que expliquemos acá. Solo que usted va a venir a leer su ensayo, a decir, vea, este es mi ensayo. Yo le digo, lea tal parte, lea esta, hasta ahí, porque todos los ensayos no vamos a alcanzar a leerlos, pero sí vamos a mirar partes de los ensayos. Entonces la única precisión, y gracias Juan por la explicación, es lo vamos a subir a Dropbox, pero cuando ya lo hagamos autoevaluado en la clase. ¿Sí es claro o no?
Ahorita hago la precisión frente a eso, pues porque sí caigo en la cuenta que a veces me toca hacer esta sobreexplicación. ¿Es claro para todos? Sí, profesor, claro. Sí, profe. Bueno, hay otra parte donde dice después de haber consultado el material de esta unidad y el material. Entonces yo les di un material hace 8 días, unas lecturas donde está la gramática, la lectura crítica, pero además miren que acá hay una presentación que se llama la comunicación, eje de la gestión pedagógica. ¿Sí la ven que la estoy señalando acá? ¿Sí la ven que aquí estoy pasando el Sí, cursor y señor. entonces la abren y la revisan? Hay una que dice el profesor como comunicado en el aula, otra lectura. Bueno, acá hay otro que es que ustedes utilizan mucho este libro y es como para que lo tengan a disposición alguna vez. Se llama Bases Teóricas del Entrenamiento Deportivo. Es un libro, miren, acá lo voy a abrir, a ver si se ve allí, es un libro de Juan Manuel García Manso. El libro está escaneado, pues realmente está, aunque este está en la biblioteca y se consiguen versiones digitales, pero alguna vez uno de los compañeros lo dispuso y acordamos para que, sé que este lo utilizan ustedes bastante, ¿cierto? Nada que ver pues como con el tema de la oración, el párrafo, pero está ahí pues, pero hace parte del material de apoyo. Habla, miren, entonces ahí dice también que una vez mire esto, la explicación, y como decía Juan, todo lo que yo expliqué de la estructura, de los antecedentes, del problema, de las afirmaciones, de las proposiciones, de la conclusión, en fin. Todo esto lo tienen que revisar ustedes para hacer su primer ensayo. Repito, vamos a hacer otra versión de ese ensayo, pero tenemos que esperar que en la próxima clase cada uno traiga su ensayo y lo analicemos. Entonces, actividad del día de hoy. Plazo para la actividad. Tenerla lista para las 6 de la mañana del próximo miércoles, 1 de septiembre. El 1 de septiembre a las 6 de la mañana, cada quien debe tener listo su ensayo. Recomendaciones, no lo haga el martes 31 de agosto por la noche. Comience a hacer desde esta semana. Primero, plantee la idea. Diga, uy, esta es la idea que voy a trabajar. Al otro día, viernes, sábado, dice, bueno, voy a consultar qué hay sobre eso para orientarme, ¿cierto? A partir de las imágenes que vi, yo me voy a enfatizar en la pobreza. Cada uno tiene todos su punto de vista, ¿sí? Escribir implica que yo tengo un punto de vista, un punto de partida, una idea de la que voy a hablar, ¿cierto? Entonces van a hacer eso. Y ya lunes, domingo, lunes, no sé, escriben. Y entonces eso que escriban lo van a tener listo para la clase del miércoles. Creo que hay suficiente ilustración, ¿cierto? ¿O hay alguna duda más? No, por ahora todo muy claro, profe. Bien. Voy a Profe, devolverle, yo sí tengo una inquietud. señor, adelante. Acabé de revisar el correo y Dropbox me envió un mensaje diciéndome que la prueba se me acaba en 10 días. Sí, señor. Entonces, si sabes de pronto algo, ¿por qué me llega ese mensaje? Bueno, eso no tiene que ver con este tema, que es lo que estoy preguntando, pero con mucho gusto. Hagamos el paréntesis, que eso era de No, por, pero lo digo porque de pronto no, lo voy a hacer, pero va a ser me como pierdo la paréntesis, cuenta pero o que no algo. nos vamos a desubicar que el tema que estamos. Vea, la prueba, esas plataformas, como son comerciales, claro, eso no, o sea, hay versiones libres. Por ejemplo, mi versión, yo tengo pues una parte que pago y otra parte que es versión. Hace muchos años, hace más de 10 años, estoy en esa aplicación, ¿cierto? Y ella va generando actualizaciones y la van perfeccionando bien. Pero entonces lo que hacen ahora es que cuando usted ingresa, él le ofrece, cuando usted descarga, le ofrece una prueba. ¿Quieres una prueba gratis para poder entonces estar con Dropbox? ¿Qué están buscando? Que usted les pague. Entonces, dentro de 10 días le va a decir, ve, se acabó tu prueba, ¿quieres pagar? Pero con la invitación que yo les hice, no tienen necesidad de tener que pagar, porque están siendo invitados, no van a ser generadores de contenidos. El que debe pagar soy yo. Entonces, esa prueba, si usted la aceptó cuando la recibió, es porque él le ofreció. Usted perfectamente dice, no, no quiero más la prueba, y ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque, repito, usted cuando participa en este blog de clase lo hace en calidad de invitado. La prueba es para que entonces, si usted después de que es invitado y mira un blog, le queda gustando, entonces usted dice, yo quiero generar mis propios blogs. Entonces le están diciendo, venga, entonces pague. Eso es lo que pasa allí, Santiago. ¿Sí me hice entender? Fue Santiago quien preguntó, ¿cierto? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Ahora, usted no tiene ningún problema pues si yo lo invito, simplemente. Bueno, cerremos ese paréntesis, ese tema, y entonces volvamos al tema que traemos.
Entonces, no hay duda sobre el trabajo que vamos a hacer. Miren, ahí tenemos, este es el esquema, problema, causa, afirmación. Lo dije en varias versiones, lo tengo también en el blog y acá está en la presentación de clase. Ahora entonces, estábamos hablando de las inferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es una inferencia? Es el relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión representados en una o varias frases, implicando una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización. Ahora, no tiene que ser en este orden. ¿A qué me refiero con esto de la inferencia? A usted le decían, en el renglón 5 del párrafo anterior, el autor quiso decir, usted decía, sí, que es muy importante para la vida el aire. Ahí está dando una interpretación, ¿cierto? O usted decía que el agua es un componente, que el agua es el componente químicamente determinado como H2O. Está hablando del significado, ¿cierto? Pero también podía decir, no, que el agua es importante para que el agua hoy en día se ha convertido en el bien más preciado, incluso por encima de los hidrocarburos y, y las energías. ¿Sí? Está contextualizando. Todas tres tienen que estar cuando yo estoy infiriendo. Entonces uno le ponía ahí múltiples cosas y decía, ve, la saqué mala, ¿por qué? O de pronto le atinaba y adivinaba, pero realmente entonces ahí es donde decían, no, es que esas pruebas son dificilísimas. Lo ponen a uno, le preguntan de esos párrafos complicadísimos. ¿Qué tienen esos párrafos? Son párrafos de temas específicos, ¿cierto? De temas de química, de temas de ciencia. Pero finalmente lo que están haciendo es planteando una idea, como dijimos acá, con unos antecedentes, con unas afirmaciones, con unas proposiciones y unas conclusiones, porque es un párrafo, es una unidad de sentido, ¿sí? Una unidad completa de sentido que tiene frases, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer nosotros cuando estamos leyendo es inferir y cuando estamos escribiendo, argumentar. Todas tienen este componente lógico, lógico, de lógica y de argumentación. Entonces estoy diciendo aquí, una inferencia es cuando yo de un texto puedo extraer el significado, la interpretación y el contexto o aplicación. Cuando yo infiero lo puedo hacer en cualquier orden. Yo lo pongo acá, un orden pues como, pero puede ser, es decir, yo puedo hacer una inferencia y puedo arrancar por el contexto, seguir con el significado y hablar de la interpretación. Pero en ningún caso puedo dejar de hablar de los tres como un todo. No quiere decir que cuando yo hago una inferencia digo, significado, dos puntos, e interpretación, no. Tiene una redacción y repito de tener las tres componentes. ¿Me hice entender? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con esto vamos a hacer un taller. Sí, profe. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una inferencia. Un ejemplo es a partir de una frase. Comillas, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Miren, ahí están empleando la palabra cosa, pero porque el autor lo dijo. ¿Quién lo dijo? Abraham Lincoln. ¿Quién es Abraham Lincoln? ¿Quién fue Abraham Lincoln? ¿Quién sabe? Presidente de los Estados Unidos. Quinto presidente de los Estados Unidos. ¿Cierto? No he entendido que fue el quinto presidente de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Por qué digo también, cuando usted está infiriendo, en ocasiones es muy importante saber cómo quién fue el que lo escribió, ¿sí? En este caso de una frase, para uno poder en la contextualización y aplicación dar mayores detalles. O, ¿por qué no? En la interpretación, porque está dentro de lo que dijo la persona y en la época que lo dijo, ¿sí? Entonces, miren el ejemplo de la inferencia. Las inferencias todas son diferentes. Esta es mi inferencia y la hice apuntando a lo que estoy explicando y a unos estudiantes. Entonces, miren, el triunfo significa, puse la palabra significa, ahí es claro que estoy hablando del significado, lograr lo deseado. Miren, yo voy al diccionario. Inicialmente, ese es el ejercicio que ustedes van a hacer, ir al diccionario, mirar, para aprender a hacer inferencias. Entonces yo encuentro llegar a la meta, reunión de actividades que permiten un producto, en fin, el triunfo. Porque él dice aquí triunfar, miren, cogí la frase y la desglosé, entonces digo, el triunfo, comencé por el significado. El triunfo significa lograr lo deseado. Y pongo este conector de I. Cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Entonces le estoy dando una interpretación, ¿cierto? Después digo, el autor o Lincoln se refiere a la orientación al logro. Estoy precisando mucho más la interpretación que hago. Y voy a dar contexto o aplicación o contextualización cuando digo que hoy, en la época actual, se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente.
Estoy haciendo una inferencia de esta frase. ¿Sí? Repito, yo pude haber arrancado diciendo, hoy en día todos tenemos un proyecto de vida que debemos alcanzar e implementar. Para ello, entonces, significa que debemos orientarnos a lo deseado, ir a lograr lo deseado, y cada quien entonces tiene metas por alcanzar. Podría ser el orden, repito. Ustedes deben utilizar desde ahora, uno con el tiempo va tomando práctica y va haciendo la inferencia, porque tiene significados en la cabeza, porque tiene referentes. Esto es una inferencia. Preguntas. ¿Es claro la forma como expliqué que es una inferencia y cómo desarrollé la inferencia a partir de esta frase? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, para que nos quede mucho más claro, ustedes van a hacer unos talleres con esto. Van a hacer 2 actividades. Entonces, vienen entonces las relaciones textuales. ¿Y qué son las relaciones textuales? ¿Qué es lo que vamos a ver después? Ya viene entonces más aún después de que escribamos cómo hacer conectores deíticos y comodines. Ahí queda anunciado ese tema. Hasta aquí esta parte de la presentación, me voy a volver a pasar al blog para mostrar entonces una actividad que vamos a hacer para dentro de 15 días. ¿Sí? Para dentro de 8 días vamos a hacer el ensayo escrito. Ese día, después de que lo corrijamos, lo hagamos, lo autoevaluemos, van a surgir mejoras. Entonces va a surgir un segundo trabajo de ese ensayo. Pero también va a surgir el detectar, ve mis oraciones, cómo no las tengo adecuadamente dispuestas. Ve, mira cómo la inferencia, la forma correcta de hacer un desarrollo es hacer buena argumentación, es decir, poder tener esos componentes. Es decir, cuando yo leo, debo de mirar significado, interpretación y contextualización. Infiero, ¿sí? Pero, y repito, no me estoy quedando solamente con uno de los 3 elementos, los 3 integrados y redactados como lo mostré allí. Pero entonces, cuando yo estoy escribiendo, digo, bueno, voy a desarrollar una idea, entonces debo tener en cuenta que en la estructura de las frases que estoy haciendo y en los párrafos que estoy entregando, con las palabras adecuadas que estoy diciendo, debo de preocuparme porque el desarrollo de mi idea tenga diga el significado de lo que estoy planteando, la interpretación que yo tengo y un alcance o una contextualización, ¿cierto? En el momento actual o en lo que estoy diciendo. Entonces, en doble vía, o inferencia o argumento. Entonces, lo que van a hacer ustedes cuando hagan el ejercicio para dentro de 8 días es aplicar ese modelo, no solamente de cómo se estructuran las frases para tener buenos párrafos, sino cómo es la parte de lo que dije, párrafo de entrada, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre. Pero también van a aplicar, ¿sí? Que en esos párrafos de desarrollo sobre todo van a tener argumentos y el argumento lo da el significado, la interpretación y la contextualización. Vamos a escribir y vamos a mirarnos cómo escribimos. Es claro hasta ahí. Pero para que ejerciten, y lo pueden hacer esta semana, pero para que lo presenten y lo autoevaluemos en clase, lo vamos a dar para dentro de 15 días, van a elaborar 2 talleres, uno de oraciones y uno de inferencias. Vamos a mirar dónde están los talleres. ¿Alguien está metido en el Dropbox? Sí, yo. Bueno, búsqueme por favor en la segunda carpeta lo que yo estoy buscando aquí, lo que voy a buscar acá en el blog. Segundo ensayo con mejora. Entonces, vamos, una cosa son las carpetas donde vamos a presentar. Entonces, hay una carpeta donde una vez esté autoevaluado, no antes, vamos a subir el ensayo. Es como la carpeta número 3, ¿cierto? Ajá. Bueno, y hay una carpeta que es la número 5, 5, 6, creo que es la 5, que es donde vamos a presentar los talleres, ¿cierto que sí? ¿Cómo se llama esa carpeta? Aplicaciones activas y Listo. Abra esa carpeta que tiene. esa carpeta tiene aplicativos, talleres de gramática y ortografía. Listo. Abra esa carpeta. Esta tiene taller comodines por correcciones de lenguaje. ¿Tiene más? ¿No tiene más carpetas? Conectores, taller, ¿Cuál es la carpeta número 1 ahí? taller comodines. No, oraciones. Tal vez es que a usted le está mostrando de arriba hacia abajo, pero la número 1 es oraciones, ¿o no? Bueno, entonces la última oración. Sí. Listo. Esa es una configuración que usted tiene en su Dropbox. Usted lo puede configurar para que le muestre en orden numérico. ¿Cierto? Sí, bueno, sí. Listo. Entonces, pero por favor, Juan, váyase a la carpeta central, el menú principal del Dropbox. En el menú principal del Dropbox van a encontrar, ¿sí?
Yo lo voy a mirar acá entonces para que no nos perdamos. En el menú principal del Dropbox van a encontrar una carpeta que es la número 5, ¿sí? Aplicaciones activas. Entonces van a encontrar una carpeta que dice aplicaciones talleres. Aplicativos, talleres. Entonces ahí van a encontrar los talleres que voy a mostrar aquí en pantalla. Juan me está ayudando ahí con el Dropbox, ¿sí? Pero entonces yo voy a mostrarlo acá en el blog, que también está en las dos partes. Entonces, donde dice aplicaciones y talleres, dice oraciones, ¿lo están viendo en pantalla? Sí. Oraciones, inferencias, conectores 1, conectores 2, deíticos 1, deíticos 2 y como correcciones del lenguaje comodines, ¿cierto? Es lo mismo que Juan tiene allá, lo que pasa es que ya están numeradas las carpetas. Entonces la número 1 es oraciones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O algo que deba repetir? No, muy bien. Bueno, entonces voy a abrir oraciones. Juan, ábrame allá oraciones para que compruebe que es lo mismo que estoy abriendo aquí. Yo no lo aquí, allá en el Dropbox, lo que yo abra del Dropbox acá me abre una ventana emergente, entonces me tocaría volver. Por eso me estoy apoyando en Juan para que él me valide lo que estoy haciendo acá. Juan, ¿vamos bien con lo de oraciones? Sí, taller de oración. Ahora, quiero aclarar. Menú principal es el material que es para todos. Carpeta que dice Medellín, Grupo 01 miércoles, es donde debo ya de subir los trabajos. Los trabajos no los subo en la carpeta principal, en el menú. Los trabajos de talleres, en este caso, vamos también a autoevaluarlos y apenas estén autoevaluarlos, los subimos. ¿Sí? Recuerden, el ensayo que vamos a hacer, lo mismo que estos talleres, los autoevaluamos. Es decir, nos encontramos aquí en la clase para hablar sobre esos talleres. Es decir, sobre el trabajo independiente que usted hace durante la semana, lo miramos acá y entonces usted va a tener la oportunidad de autoevaluarse. Entonces voy a abrir oraciones. ¿Lo vemos en pantalla? Sí. Entonces, miren. Sí. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Este ejercicio consiste en ordenar en la forma más correcta las siguientes oraciones. Entonces dice aquí, me da el sol en el jardín. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que utilice la fórmula sujeto, verbo, predicado, complemento. Quiero aclarar, no se puede cambiar la frase, o sea, los componentes que tiene. Pero hay momentos en donde si usted utiliza signos gramaticales, usted puede quitarle un artículo, pero debe explicar por qué. Pero no es hacer otra frase, no es cambiarla. Es con los mismos elementos que tiene acá, utilizar sujeto, verbo, predicado. Usted va a elaborar por cada frase su frase. En esto de los talleres quiero decir lo siguiente. Como en clase los vamos a corregir, entonces no basta que usted ponga la respuesta correcta, no. Como vamos a autoevaluar, usted copie este taller, lo puede imprimir, lo puede copiar, ¿cierto? Copiar es, pues, no le permite pues la versión en Word acá porque está subido en una web, pero usted lo puede tomarle una foto, imprimirlo y debajo pone la correcta, perdón, la que usted considere. Y cuando autoevaluamos, usted pone sus correcciones. ¿Cómo tenía usted la frase? ¿Y cómo queda la frase? Y entonces, ¿qué va a mejorar? Repito, no es válido en una autoevaluación que usted simplemente ponga las respuestas. Ahora, una autoevaluación también es un voto de confianza, una confianza mía hacia ustedes. Entonces, es su conciencia y es su proceso formativo que usted venga a la clase con su oración, con su trabajo y usted lo autoevalúe. ¿A qué me refiero? A que si alguien no hace el trabajo y copia en clase y manda una cosa perfecta con 5, pues hombre, yo esa nota que usted puso de autoevaluación, yo la pongo allí. El asunto es que después, como usted escribe sus ensayos, va a determinar si aprendió o no aprendió. O aprendió en el bachillerato y está reafirmando, o ahora está aprendiendo apenas. Pero el caso es que aquí el asunto no es yo irme a vigilarlo a usted, o entonces le pasteleó, le prestó, no. Segunda situación, hombre, que se reunieron 2 personas a hacerlo. Sí, listo, puede ser igual, pero no el mismo archivo. No el mismo archivo. Entonces acá es fundamental que usted lo haga con anterioridad, ponga la frase correcta. Entonces acá son 10 frases, miren. Entonces aquí dice de dónde es tomado. Este es un taller, una guía que tenemos en la universidad, en una cosa que llama ingreso a la universidad. Entonces, esta es el primer taller. 10 oraciones, no es complicado, es simplemente sentarse con juicio y que aplique eso que dijimos, que ustedes dieron todos, que está claro, de sujeto, verbo, predicado. Preguntas sobre ese taller. Veo que no hay preguntas. Es muy claro. Listo. Entonces vamos al segundo taller, repito, para dentro de 15 días, lo hacen esta semana, la otra, porque en 15 días lo vamos a autoevaluar.
Entonces, quiero hacer claro en eso. Dedíquese a hacer el ensayo. Ahora, si usted lee bien los temas de hoy y hace estos talleres, pues le va a dar más posibilidades de que sus frases, de que las inferencias sean buenas en el escrito, sí. Pero el taller como tal lo vamos a autoevaluar, a analizar después de la clase de la semana siguiente, de la semana entrante, o sea, en 15 días. Quiero ser claro para que no se congestionen, no piensen que todo es para un mismo martes, para un mismo miércoles, perdón. Taller de inferencias. Este sí está un poco más largo, pues tiene pero y requiere más juicio, más análisis. Juan, ¿estás abriendo allá los mismos talleres, Juan Fernando, en Dropbox? Sí, ya lo estoy viendo. ¿Y son los mismos? Sí, claro. Entonces, mismo taller en Dropbox, mismo taller en Blog. El taller, repito, cuando esté autoevaluado, es la quinta vez que lo digo, ¿cierto? Lo vamos a subir, antes no, usted lo tiene listo en la clase. Lo mismo ocurre con este. Entonces dice, lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese el significado implícito. Es otra forma que le digan a ustedes que haga inferencia. Luego manifieste su opinión sobre el contenido del mismo. Argumente. Mire que le está ofreciendo la palabra argumente y le está diciendo el significado y le está diciendo la opinión. Ahí está lo mismo que les expliqué. Lo que pasa es que es la forma como nos ponen en un taller. Esto también es tomado de una guía de talleres. Está redactado como le piden a uno. ¿Pero qué le está diciendo? Que haga inferencias. Entonces, si yo hice una inferencia con la frase de Lincoln, aquí tenemos 26 frases de diferentes autores, frases célebres. Esas frases generalmente son frases muy bien escritas, suficientes, con todo el sentido, ¿sí? Y son de una época, sí, claro. Entonces, la primera es, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos, quieren ser opresores. Napoleón. ¿Cómo haríamos entonces? Listo. Quiere decir, la opresión es un comportamiento, una situación que se presenta en la relación gobernante, gobernados. Napoleón nos muestra cómo en la mayoría de los casos de la historia, quienes luchan por los derechos de los demás y llegan al poder derrocando a un opresor o a un dictador, terminan siendo otra vez dictadores, es decir, oprimen a los que ellos trataban de defender. Hoy en día se ve esto en casos muy palpables como Haití, Venezuela, en fin, donde están pasando por situaciones como esta. Sí se observó, aunque la hice en el aire, pues no la hice, una inferencia como la que acabo de presentar, no se hace, pues, primero, como no tienen la práctica suficiente, pues no va a resultar, es escribiendo y estructurando. Yo la hice acá improvisada para explicar en qué consiste el ejercicio. Es posible que si yo la desgrabo y la escribo, la tengo que estructurar mejor, ¿cierto? Y la voy mejorando. Entonces, eso también es, pero es el ejemplo de cómo se hace una inferencia. ¿Me hice entender? Sí, profe. Entonces, el trabajo que ustedes deben hacer es tomar cada una de esas 26 inferencias y de esas frases y hacerle una inferencia. Todas las inferencias son diferentes ahí sí. Usted se puede juntar con otro a hacerla y explicar el tema, pero que la inferencia no sea igual. Ahí sí no. ¿Por qué? Yo lo dije. Puede que cojamos la frase de Lincoln nuevamente y la inferencia que haga Juan Fernando, que haga Duber, es diferente. ¿Por qué? Porque es un punto de vista, es una interpretación, sobre todo en la interpretación. Pero cada uno entonces va a hacer su trabajo. Aquí ustedes deben utilizar el diccionario. Nadie ha dicho que no lo tengan que hacer. Miren, deben utilizar el diccionario. Yo aquí pues comencé. Notaron cómo con la frase Napoleón comencé por el significado. ¿Qué significa la opresión? Y lo relacioné con dictadura y después interpreté lo que él quería decir en ese momento. ¿Sí? Y además también lo llevé como al contexto real. Es claro, me hice entender. Sí, es claro. Sí, profe. Listo, entonces, 2 talleres que tenemos ya allí para que con el tiempo suficiente, no el martes por la noche, por favor, los elaboren y los traen a la clase. Los traen a la clase. Y una vez los hayamos autoevaluado en clase, que yo les voy a explicar cómo y lo hacemos acá, sí necesito que todos lo hagan para que puedan participar y podamos hacer ese día la clase ustedes y yo dar explicaciones. Lo mismo el ensayo. Entonces, para dentro de 8 días, ¿sí? Miércoles 1 de septiembre, el ensayo escrito, primer ensayo con las imágenes que miramos. A partir de esas imágenes usted va a plantear su tema y con ese tema va a escribir. Segunda actividad, 2 talleres, uno de oraciones y otro de inferencias para dentro de 15 días, es decir, para el miércoles 8 de septiembre. ¿Es claro?
Sí, es claro. Ambos se Sí, sí, suben a profe. Dropbox, pero una vez los autoevaluemos en clase. No los suban todavía, por favor. Bueno, vamos concluyendo entonces. Este tema que quedó aquí, voy a volverme otra vez a la presentación de clase, lo vamos a ir desarrollando. De hecho, hay un taller de dos talleres de conectores, 2 de dícticos, pero entonces yo explico el tema una vez hagamos la autoevaluación de las oraciones y con ese tema hacemos taller. Nos queda pues esto para seguir desarrollando el tema de las relaciones textuales. Actividades que tenemos pendientes. Por favor, ¿quién las lee? 1. Ensayo reel de imágenes. Listo. Taller gramática y ortografía. Opciones oraciones e inferencias. Y 3. Revisar videoclips, asuntos y cuestiones. Bueno, una tarea que quiero que hagan, y aquí lo había olvidado acá cuando estaba, y lo voy a mostrar. Busca ese video de asuntos y cuestiones de comunicación. Por favor, búscalo en el Dropbox, yo lo busco acá en el blog. Por favor, Juan. El video. Sí, se llama asuntos y cuestiones. Ya le voy a decir en qué carpeta está. Eso. Debe estar en la carpeta número, a ver, debe estar en la carpeta número, a ver, en la número 1. Yo miro si está en la carpeta 1. Yo les dije que yo no me... Sí, en la carpeta número 1, a una pausa, en material está asuntos y cuestiones. Mírenlo acá. Son unos videoclips, todos duran media hora. Voy a decir algo acá que siempre me pasa. Profe, ¿qué cantidad de material? Miren, estos son los videoclips. Asuntos y cuestiones de la comunicación. Listo. Entonces, hay gente que me dice, profe, ¿qué cantidad de información? Para eso está la grabación, para eso usted toma nota. Profe, pero es que nos dijo todo, mire, el miércoles 25 de agosto, usted habló de talleres, habló del ensayo, y mire, y nos puso a revisar unos videos y también una presentación que se llama La comunicación como eje de la gestión pedagógica. Profe, ¿qué es esa cantidad? Profe, no, es que a mí me estresa mucho que usted diga todo lo que hay que hacer un solo día, porque, y otras personas me dicen, profe, qué tan bacano que usted, o qué tan apropiado, pues la palabra es, qué tan, que usted planea, entonces nos está dando tiempos para que si yo tengo más trabajo, yo pueda determinar y saber qué tengo que hacer. Entonces ya sé qué tengo para la semana entrante, sé qué tengo para dentro de 15 y sé que tengo que mirar en un tiempo que tenga esos videos para que seguramente dentro de 15 o dentro de 20 usted trabaje en clase con esos videos, o sea, no nos los dice de una semana a otra. Son los dos efectos, entonces les ofrezco excusas a quienes se estresan o se tensionan cuando uno da toda la programación, incluso cuando uno plantea aquí en la clase lo que yo hago al final, que pongo como pongo los pendientes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hay personas, repito, que les causa estrés, como, ay, ¿qué es todo eso? Otros que dicen, no, muy bueno, porque estamos planeando. Entonces, esa es la intención. Ahí están las fechas, perdón, están las tareas. Voy a poner aquí si quieren entonces para que nos quede más completo. Juan, ¿para cuándo es este reel de imágenes, este ensayo? El ensayo es para los 8 días para la clase El misma. 1 de septiembre no es, profe. Listo, entonces puse aquí preparar, voy a hacer otro asunto acá, voy a bajarlo a 24, lo voy a poner en rojo y en negra, ¿sí? Entonces miren, ¿está claro allí? Sí. Y voy a poner acá abajo para que quede más preciso. Mire que lo estoy haciendo acá en pantalla, les queda a ustedes en la presentación, les va a quedar en la grabación y ya lo hemos dicho, va a quedar mucho más. O sea, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy diciendo, lo estoy escribiendo, lo estoy ratificando, ¿no? Estoy verificando muy bien toda mi información. Profe, pero los talleres no son para el 8. No, ya lo voy a corregir, es que me pegué. Sí, es que pegué la otra para no tener que volver a editar. Ahora sí, Juan. Sí, El perfecto. que está haciendo Juan está muy bien. Ahí se me olvida y lo dejo el primero, entonces lo dejamos para el 8. ¿Ya? Sí, perfecto. Listo, ¿es claro para todos? ¿Dónde Sí, está, profe. ¿Dónde está Brian? Brian fue quien comenzó preguntando. Brian, ¿es claro? Sí, profe. Clave que usted mire la presentación de clase, la grabación, y que en un momento como este, si no se entiende, usted pregunte. Totalmente pertinente. Listo. ¿Qué te llevas de la clase de hoy, Brian? Cerremos la clase con tu reflexión, tu
lo que tú expresas. Sí, profe, que hay que estar pendientes de las clases. Pero no solamente Y eso. en ¿Qué caso más? tal de no hacerlo, pues revisar las grabaciones Mm. para que todo quede bien clarito. Bueno, ¿y qué más de lo que vimos hoy? No solamente eso, que es una buena lección para ti. ¿Qué más? ¿Qué más viste? ¿Qué te llevas de la clase de hoy además de eso? O eso, quedémonos con eso pues como una oportunidad de mejora. Brian, Pero adelante antes de cerrar clase, tengo como una inquietud. sí. Yo acabé de abrir el Dropbox y estoy buscando el video de asuntos y cuestiones y no lo veo. Juan, ¿dónde lo encontraste? Orienta al compañero, por favor. El video entra a la carpeta principal que se llama Contexto Habilidades Comunicativas. Y ahí te vas a ir para la primera carpeta que se llama el proceso de comunicación. Y ahí hay videos de apoyo dentro de esa carpeta. Y ahí están los dos videos. Cómo promover la comunicación en el aula y el profesor como comunicador. Es eso. Sí, pero el de Y ya. asuntos y cuestiones también está ahí, ¿cierto? Y No, también está en el Read Day Man. Ahí. me aparece como promover la comunicación en el aula y el profesor como comunicador. Sí, Juan, pero ¿dónde está el de asuntos y cuestiones? Asuntos y cuestiones. A ver, de acuerdo. Lo voy a buscar aquí yo también. Vos lo abriste hace un momento, ¿cierto? Sí, Listo, acordate dónde lo abriste. lo estoy buscando. Debe estar en esa unidad 1, como dijo Juan. Profe, está en una pausa para la reflexión, en la carpeta Eso, que en esa dice, carpeta 1, una pausa para, está asuntos y cuestiones y está amar la comunicación. Ese amar lo ponemos en una próxima clase, aquí en la clase. Ahora sí, Brian. Sí, muchas gracias, compañeros. Bueno, muy bien. Sergio, levantaste la mano. Profe, es una inquietud. Sí, Ahorita hablaste de que todavía no teníamos que subirlo hasta que no tuviéramos la autoevaluación. ¿Con eso a qué te referías? Que es que no me quedó muy claro eso. sí. Aquí el método del taller es que usted mismo tiene la oportunidad de calificarse si quiere. Yo no utilizo la palabra calificación, sino valoración. Entonces, usted elabora el texto y lo trae a la clase. Y no solamente se lo va a valorar usted mismo, sino que lo va a socializar con los compañeros. Entonces usted dice, yo en el primera oración la puse de esta manera. Entonces decimos, ¿quién tiene otra opción? Digo, no, la forma correcta es esta, porque mire que este es el sujeto. Entonces usted, con base en lo que hizo, dice, lo tenía bien, y pone por qué está bien. O dice, no, lo tenía no adecuado, entonces pone por qué la corrección. Entonces ese punto valía punto 5, entonces me pongo punto 5. Sumo al final y me pongo yo mismo la calificación. Entonces, cuando hagamos eso en la clase, que se llama autoevaluación, que repito, es en esos sentidos de aprender, de socializar, ustedes ya con la calificación, es la condición, ustedes mismos se ponen una calificación allí que sea evidente, cada punto y el total, y ahí sí suben el archivo a Dropbox. Lo mismo pasa con el ensayo. El ensayo dentro de 8 días, apenas lo analicemos en clase, cada uno se va a poner una calificación a su ensayo, fundamentado en lo que yo explique, qué le falta, qué le sobra, qué no es adecuado, y entonces se pone la nota y eso se llama autoevaluación y lo sube al Dropbox después de. No todas las actividades del curso son autoevaluadas, las que yo indique, ¿cierto? Por ejemplo, las 2 primeras que hicimos, yo las valoré y les asigno una nota, pero en este caso, autoevaluación, repito, el primer ensayo y los talleres, el primer ensayo y los talleres van a ser autoevaluados. Sergio, ¿me hice entender? Sí, profe, pero entonces, si hoy quisiera hacerlo, para la próxima clase solamente es tenerlo listo, pero no tenemos que enviárselo a usted No, directamente no o lo algo. envíe todavía, no lo envíe ni directamente a mí ni Perfecto. nada. Acuerden que directamente no vamos a presentar trabajos, para eso está el Listo. Dropbox. Entonces, hágalo y téngalo listo. Ahora, condición, sí téngalo listo, por favor. Estoy diciendo también, yo confío en que usted lo hace. Yo no me voy a poner ahí a decirle, muéstreme su trabajo. No, cada quien es consciente. Entonces, cada quien si no lo trae él mismo se califica y dice, no lo hice, entonces me pongo tal nota o me pongo 0. Eso se llama autoevaluación. Listo, profe, entendido. Gracias. Davinson. Sí, profe, y otra cosa, esos dos talleres, ¿cierto? Los que tenemos pendientes como para dentro de 15 días en revisión, ahorita que estabas hablando, pues los hacemos entonces a mano, mejor, pues los imprimimos para la corrección y todo eso. Cada quien lo hace como más cómodo se sienta. Por ejemplo, yo lo imprimo y sobre esa copia hago a mano.
Bien. Yo lo digito y hago un archivo en Word. Bien. Lo importante es que cuando lo suban, que lo traigan a la clase y que cuando lo suban tenga una calificación. Porque un taller que sea autoevaluado, si ustedes no lo califican, yo no lo voy a calificar. Porque para eso es la autoevaluación y para eso le dedicamos tiempo en clase. A propósito, hago esa claridad. Es la autoevaluación y no porque yo tenga pereza de calificar, no. Es porque ese es el método, el modelo de autoevaluar. Miren esta frase, muchachos. ¿Qué pasa por la mente y por el corazón de un individuo que califica a otros y evalúa a otros si ni siquiera se sabe evaluar a sí mismo? ¿Sí? Entonces, un docente, un entrenador que va a estar calificando al otro, evaluando al otro, pues lo primero que tiene que aprender es autoevaluarse. Entonces, por eso el ejercicio lo planteo en los términos. Además, que es una modalidad de calificación también, la autoevaluación. ¿Sí? ¿Es claro, Davinson? Sí, profe, muy claro. Muy bien. Retomemos. ¿Qué nos llevamos de la clase del día de hoy? Ya nos expresaron. Rápidamente para que terminemos. Sebastián, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Pues, profe, lo lo de, pues, como tener la estructura del ensayo, las oraciones, como la gramática, pues, eso como un repaso de lo que usted mismo ha hecho, que, pues, y que es verdad lo del bachillerato. Muy bien. Para terminar, Carlos Mauricio. Pues sí, profe, como decía el compañero, como recordar cómo hacer una oración, el contenido de un ensayo y pues todas esas cosas que de pronto no nos acordábamos ahora. Muy bien. Bien juiciosos con sus tareas. Vamos aprendiendo cada vez más. Yo le agregaría que además de de ese concepto, de eso que compartí, hemos aprendido mucho más del método, de la oportunidad para los trabajos, de cuando se dan indicaciones, pues recordarlas. Todo es un aprendizaje, muchachos. Y vamos a aprender también del blog, quienes van a repetir invitación. Los estoy invitando a que no abandonen, a que persistan, no desistan y que estemos todos en el blog, ¿sí? Bueno, eso me llevo también un grupo bien participativo, bien inquieto de ustedes. Hoy estuvimos un promedio de 14 personas conectados, 14, 16, ya se retiraron 2 personas. Eh, Así es buena la asistencia, ¿cierto? Todavía faltan unas 5 personas, no sé si definitivamente no ven el curso, porque hay 21 en matrícula, unas 5 o 6 personas, o pues ha sido pues temporal. De todas formas, para esas personas yo les sigo enviando las invitaciones a la clase y además los videos, y algunos están pues ya incluidos en el grupo de WhatsApp. Recuerden que durante el día de hoy también envío voy a enviar invitaciones al blog. Todavía si desean, hacen la solicitud para incluirlos en ese bloque que voy a hacer. Y dos, que durante el día de hoy mando esta grabación y mando la presentación. Muchas gracias. Un resto de miércoles bien agradable, bien productivo. Hasta aquí entonces la grabación. Gracias a usted.